Buenos días. Bajan estos días las temperaturas en España, pero el infierno continúa para los españoles. Llegamos al miércoles intentando hacer cuentas y maniobras con nuestras tareas diarias ante la clamorosa factura de la luz. Muchas familias sufren los efectos de la inacción del gobierno y de unos recibos que no pueden pagar a pesar de que reduzcan el consumo. El de hoy es el tercer precio más caro que jamás hayamos visto. Sube 8 euros con respecto al del martes, cuando nos dio una ligera tregua y se sitúa en los 135,65 euros el megavatio hora. Mientras seguimos a la espera de que Moncloa tome cartas en el asunto, el Partido Popular ha registrado en el Congreso una proposición de ley con medidas con las que, según sus cálculos, el recibo eléctrico de los consumidores bajaría un 20%. Veremos más tarde qué es lo que propone cada partido en este asunto. Otro de los temas que vienen siendo ya habituales en estos días y que marcan la agenda política es la renovación del Consejo General del Poder Judicial, o mejor dicho, su no renovación, porque no hay muchas más novedades, solo que ya hay quien habla de una renuncia en bloque como solución. Moncloa mira hacia el Partido Popular y le dice que no hay excusas, mientras Génova 13 sigue defendiendo su postura. Basta ya de excusas. No hay excusas. No hay excusas que avalen tener bloqueado el órgano de gobierno de los jueces durante más de 1000 días. Se acabaron las excusas. No hay excusas para incumplir el mandato constitucional. Esto es todo cuanto tiene que decir el gobierno. Tenemos en este momento una oportunidad para que PP y PSOE se pongan de acuerdo y hagan un acuerdo histórico en materia de justicia, que permita, por ejemplo, que nunca más un político dé el salto del Congreso de los Diputados al Consejo General del Poder Judicial. Hoy, en el Consejo actual, hay un vocal, el señor Álvaro Cuesta, que ha dado el salto de ser portavoz de Justicia del PSOE a ser vocal del Consejo General del Poder Judicial. Pablo Casado, el Partido Popular, quiere que nunca más un político dé el salto directamente aquí. Por eso, cuando nos proponen a Victoria Rosell como vocal del Consejo General del Poder Judicial, le decimos: vamos a legislar para que nunca más existan puertas giratorias entre la política y la judicatura. Vuelven los hombres de negro de Bruselas para controlar el reparto de los 140.000 millones de euros de los fondos europeos para España. Cuenta hoy el diario ABC que Bruselas va a rastrear de forma muy minuciosa todos los movimientos para evitar usos indebidos, como por ejemplo que se saque de ese sobre 1 millón de euros para premiar con viajes al extranjero a 100 autores o para pagar los anuncios de vacunas en TikTok, esa red social de referencia de los más jóvenes. Y hablando de vacunas, nos tendremos que ir a Canarias, porque es alarmante el último decreto COVID que han aprobado y mediante el cual se intenta colar la obligatoriedad de la misma, y por el que también se plantea la posibilidad de no dejar trabajar a aquellos que se niegan a recibir el pinchazo. El Boletín Oficial de Canarias recoge ese intento para intentar repescar a menos del 10% de mayores de 40 años que no están vacunados en las islas. Los juristas no auguran mucho recorrido, pero oigan, si cuela, cuela. También las autonomías siguen maniobrando y usando la pandemia en función de sus intereses. Prueba de ello es Cataluña, que curiosamente elimina la prohibición de reuniones de solo 10 personas y lo hace además en puertas de la Diada. Lo que sí mantienen es el veto al ocio nocturno. Que quedan eliminadas las restricciones que hacen referencia a la posibilidad de reunión de más de 10 personas. No se contempla todavía la apertura del ocio nocturno. Sí quiero poner de manifiesto que el Gobierno desea que el ocio nocturno se pueda reabrir tan pronto como sea posible, pero, y hay un pero, esta reabertura debe de ser cuando la situación epidemiológica lo permita. Y en puertas de la Diada, el independentismo anda a la gresca y a vueltas con la llamada mesa de diálogo, que Esquerra pide que se llame mesa de negociación y no de diálogo. A los republicanos les garantiza Pedro Sánchez su presencia en ese marco, aunque Moncloa todavía no lo ha confirmado oficialmente para evitar esa presión de Vox y del Partido Popular. También miraremos fuera de España. Brasil ha conmemorado su independencia y Bolsonaro se ha dado un baño de masas porque las manifestaciones han mostrado el gran apoyo de los ciudadanos y que todavía conserva el respaldo de un gran número de votantes. Y en Francia comienza el juicio por los atentados del 13 de noviembre de 2015 en la Sala Bataclan. En 6
París Terrazas de París. Y en el estado de Francia hubo 130 muertos y más de 400 heridos. El país galo revive a partir de este miércoles un trauma nacional con el inicio del juicio por esa cadena de ataques yihadistas. Trataremos todos estos más asuntos que van a estar marcando la actualidad del día de hoy y también durante toda la semana, como es el recibo de la luz y esa no renovación del Consejo General del Poder Judicial, y lo haremos como siempre con la mejor de las compañías. Josep María Francas, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo afrontamos el miércoles? A ver, hoy ha habido una cosa que no me ha gustado nada y explicaré. Yo en general, ya lo contaba en la anterior etapa, por las mañanas, no sé si es porque soy así de masoquista, me dedico a ver las televisiones desde primeras horas de la madrugada, o sea, desde las 6 de la mañana o las 5 a veces. Y entonces veo las distintas televisiones. Normalmente esta no la veo porque suele repetir algún programa que ya he visto. Y entonces soy masoquista, pero no tanto como para verme a mí 3 veces seguidas, ¿no? Pero bueno, entonces eso te da una pista de qué es lo que se va a tocar el día en los medios oficiales y oficiosos. Y empiezo a notar una cosa que ya se estaba diciendo aquí, pero hoy la he visto bastante claro a partir de Televisión Española. Se va a intentar ilegalizar Vox y no tardarán mucho. Sin duda. Porque yo ya empezaba con el tema de esto que ha pasado de la agresión homófoba en Madrid. Todo se trata de ver que eso es causa-efecto de la existencia de Vox. Si no de los mensajes directos, que algún periodista sí dice de los mensajes directos, sí de los mensajes indirectos, o al menos de haber puesto al PP en la tesitura de tener que replantearse lo que ya no se replanteaba. A pesar de que algunos portavoces del PP hoy han desmentido todo eso diciendo que no tiene nada que ver Vox con esto y tal. O sea, que supongo que hasta el PP se da cuenta de por dónde van los tiros. Pero cuidado, porque me parece que la campaña ha empezado y va muy directa. Y que además este joven, por lo que hemos conocido en las últimas horas, es de Vox y no se ha contado en ningún medio de comunicación. Seguimos saludando a más contertulios de este miércoles. María Ruz, muy buenos días, bienvenida. Hola, muy buenos días. Pues nada, encantada de estar aquí, afrontando un nuevo curso político con ilusión y con mucha paciencia y, como comentaba el compañero, viendo lo que nos viene encima, ¿no? Desde luego, Juan Antonio de Castro, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Nada, pues encantado también de compartir con todos vosotros, asombrado de lo que decías, precisamente de que sea posible, ¿no?, que se pretenda ilegalizar a Vox, pero en el fondo asombrado, y hasta cierto punto hay que tener mucho cuidado porque los acercamientos PP-PSOE en cuanto a futuros posibles gobiernos y demás podría llevar a hacer la vista gorda en determinados momentos. Da bastante miedo que se pueda iniciar una cosa así, ¿no? Pero responde desde luego a esa visión tan unipensamiento totalitaria de Bruselas, de que haya casi un pensamiento único. Al final va a haber un pensamiento único PP-PSOE, no va a quedar nadie para chistar, ya vamos, Podemos desaparecerá y a Vox nos lo cargamos, con lo cual nos quedamos con un grupo que además está bien bendecido por los grandes filántropos y globalistas internacionales y que va a tener un pensamiento único. Eso da bastante más miedo, nos sigue confirmando que vamos hacia esa deriva totalitaria tan peligrosa, ¿no?, me parece a mí en este momento. Y terminamos esta mesa saludando a Juan Ángel Soto. Muy buenos días. Un placer estar aquí comentando la actualidad con vosotros una vez más. En cuanto a la agresión supuestamente homófoba, tan solo señalar que sigo esperando las palabras de repulsa, por ejemplo, contra el régimen comunista chino por prohibir los hombres afeminados, ¿no?, en la esfera pública. Pero claro, aquí tenemos ministras que se dedican a prologar el manifiesto comunista. Entonces, bueno, en fin, más de lo mismo, ¿no? Habría que ilegalizar a China. Habría que ilegalizar. Y gran parte del Islam. Y bueno, el Islam entero, por supuesto. El Islam pero como es entero, Occidente, Cuba, claro, China. pero como es Occidente, España y por supuesto los españoles, los que son netamente homófobos, porque este es un país horrible, ¿no? Pues así nos va. Pues empezamos estos primeros minutos de programa, si les parece, poniendo el foco en Parot, que es el mayor asesino de ETA, y la Audiencia Nacional, conocíamos ayer que le ha rebajado 2 años la pena. Marina Álvarez. Efectivamente, Alba, la Audiencia Nacional, la Justicia ha estimado ese recurso interpuesto por la defensa de Henry Parot y ha decidido deducirle esos años que pasó en prisión temporal, en prisión preventiva, mientras le estaban investigando por un delito que cometió estando en la cárcel. Esta es la situación ahora mismo de Henry Parot. Él entró en prisión en el año 1990 para cumplir una condena máxima de 41 años, lo que en teoría hubiera sido su salida de
de prisión en el año 2031, pero con esta rebaja de 2 años, ahora mismo Henry Parot saldrá en el año 2029. Ya lo adelantaba Salva, Henry Parot es uno de los asesinos más sanguinarios de ETA, pero además se le conoce por perpetuar decenas de atentados. Además, ha sido reconocido autor de 39 víctimas mortales y fue autor además del atentado, uno de los atentados más brutales de ETA, ese cometido en la Casa Cuartel de Zaragoza en el año 1981, en el que murieron una decena de personas, incluidas 5 niñas. Pese a todo ello, ha sido uno de los presos que se han beneficiado de ese movimiento de una cárcel a otra. Él estaba en la cárcel de Cádiz y fue trasladado el pasado mayo a la cárcel de Mansilla de las Mulas en el León. Paralelamente, con esta rebaja que hemos conocido en las últimas horas de la pena, se ha sabido también que se va a celebrar el próximo 18 de septiembre un homenaje a Henry Parot, que ha sido convocado por numerosas asociaciones proetarras. Las víctimas se han lanzado contra esta manifestación y también desde la oposición, desde PP y Vox, han anunciado que van a llevar a cabo manifestaciones paralelas, pero eso sí en favor de las víctimas. No se sabe todavía si lo harán conjuntamente, pero tanto una formación como otra ya lo han anunciado. Lo ha hecho el PP, ha dicho que si se mantiene ese acto de apoyo al etarra Henry Parot, que van a acudir a Mondragón, donde tendrá lugar esa manifestación, para homenajear a lo que ellos llaman los verdaderos héroes, que son las víctimas. Y desde Vox, Jorge Buxade anunciaba este lunes que estarán allí, que van a respaldar a Alcaraz, uno de los diputados de Vox que también padeció ese atentado de la Casa Cuartel del año 1987, y que irán todos los que puedan. Vamos a escucharle. Lo de Mondragón es otro escándalo más, otro insulto a las víctimas del terrorismo de ETA, pero un insulto a todos los españoles que recordamos quién es esa bestia con forma humana de Henry Parot. Y es un insulto a nuestra historia, incluso a nuestra soberanía judicial, porque no hay que olvidar que nuestros tribunales decidieron cambiar su doctrina porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos había dicho no sé qué. José Alcaraz, por supuesto, nuestro compañero, pues va a estar en Mondragón, y más allá de ninguna estrategia y de agenda política, solo hay que decir que en Vox no dejamos a nadie solo, por supuesto, y que nuestro compañero y víctima del terrorismo, Alcaraz, va a estar acompañado por afiliados, simpatizantes de Vox, y va a estar, por supuesto, acompañado por todos los que podamos. Bueno, este acto, esta manifestación convocada para el próximo 18 de septiembre, está siendo investigada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que será la que tendrá la última palabra sobre su celebración o su no celebración. Esperamos conocerlo en los próximos días, Salva. Estaremos muy pendientes. Gracias, Marina. Escuchábamos a Jorge Buxade y saludamos ya a José Alcaraz, que está aquí hoy con nosotros. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, esta manifestación, este homenaje al que están llamando a través de las redes sociales para ese 18 de septiembre, es realmente un verdadero insulto. Es un insulto y menosprecio a las víctimas del terrorismo y también a todos los españoles, porque no olvidemos que la banda terrorista ETA atentaron contra personas que perdieron la vida, otros fueron heridos, pero atentaron precisamente contra la unidad de España. Bueno, estamos a la espera de qué es lo que dice el Gobierno, pero ya podemos ver cuál va a ser su postura. De momento el Gobierno no ha dicho nada. Obviamente no quiere incomodar a sus socios, que es el partido de ETA, que es Bildu, y tal y como anuncié, y desde la asociación que presido, Voces contra el Terrorismo, ya hemos iniciado los trámites que se requieren para esa concentración en Mondragón el próximo día 18, y tanto desde las redes de Voces contra el Terrorismo como de mi perfil personal, a partir de hoy empezaremos a informar cómo se va a coordinar los autobuses que salen de Madrid, y vamos a informar cómo se va a desarrollar el acto y qué vamos a hacer ese próximo día 18 en Mondragón. Vamos a estar muy pendientes de todo ello, porque además ese homenaje del que estábamos hablando, lo contaba ayer alguien de Vox, no recuerdo quién exactamente, que podría concurrir en varios delitos de enaltecimiento del terrorismo y también de humillación a las víctimas. Efectivamente, es el delito 578 del Código Penal, que es enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas del terrorismo. Creo que se dan los dos factores, en tanto que además estamos hablando de un homenaje al mayor asesino de la banda terrorista ETA. Se le imputan, está acusado de casi de un 84 asesinatos, aunque ha sido juzgado por 34, y que además entre ellos han sido 6 niños los que ha asesinado este asesino. Quiero decir con ello que bueno, pues es un fracaso precisamente de nuestro Gobierno
o no fracaso, porque lo único que cumple el gobierno es precisamente con los compromisos de la banda terrorista ETA, pero es un fracaso en nuestra sociedad donde la inmensa mayoría de los medios de comunicación silencian que un asesino múltiple va a salir a la calle, va a salir homenajeado y nadie dice nada. Realmente es un fracaso de la sociedad y es una victoria de la banda terrorista ETA y sus cómplices. Sin duda, porque además no lo hemos escuchado en ningún otro medio de comunicación, ¿no, Francas? No, pero es que además, quiero decir, este tipo de manifestaciones son habituales. Entonces, hablabas de que hay como dos delitos, enaltecimiento del terrorismo y humillación de las víctimas. ¿Hay algún condenado de los anteriores homenajes a etarras sobre esto? ¿Con esos criterios? ¿No, verdad? O sea, nunca pasa nada. No, hace años sí que había una persecución hacia este tipo de delitos. De hecho, con la llegada de Sánchez al gobierno ha aumentado creo que un 58% los homenajes a favor de los terroristas de ETA. Y bueno, pues lamentablemente la impunidad la estamos viendo en el día a día. La estamos viendo en el día a día, donde están ganando en el relato y donde están equiparando a víctimas con verdugos. Y es más, se hace más homenaje, a día de hoy se hace más homenaje a los asesinos que a las propias víctimas del terrorismo, que eso más molesta para el gobierno y sus cómplices. Sí, yo no quiero ser agorero, pero supongo que tendrás más problemas tú y los que se manifiesten contigo que no los que homenajeen a Henry Parot. No le quede la menor duda. Yo no la tengo. De hecho, anoche solicité de forma telemática a la subdelegación del gobierno el acto donde se va a celebrar en Mondragón y bueno, de momento no lo han respondido, pero estoy segurísimo que empezarán a poner impedimentos y problemas para que las víctimas y todos los españoles de bien que quieran acompañarnos el próximo día 18 podamos hacerlo con total libertad y mostrar ese rechazo al homenaje a las víctimas del terrorismo, al homenaje a los terroristas y ese apoyo a las víctimas del terrorismo. Sí, yo creo que ¿qué tal? Encantado. No nos hemos conocido antes, teníamos los bozales puestos y la verdad es que no lo había conocido y me alegra muchísimo de verlo en persona hoy. No, es el tema de Parot como un asesino y el tema de este desprecio a las víctimas no muestra más que yo creo que la bajeza ética y moral de un gobierno que no sabe ponerse al nivel lógico de defensa de las víctimas como debería ser, ¿no? Yo me pregunto qué es lo que ha llevado a todo esto, por qué estamos padeciendo esta bajeza ética y moral y sobre todo recordando que con tanto sufrimiento, las víctimas, digamos, han pagado tal precio y han cumplido de tal manera moral con la famosa esa palabra que le gusta a Sánchez de que no haya revanchismo, pues justamente no ha habido revanchismo por parte de las víctimas. Y este es el precio, este es el regalo que se le hace a las víctimas porque no haya existido jamás revancha, porque no haya existido jamás ninguna reacción, ¿no? Me parece tan vergonzoso que apoyo totalmente y ojalá vaya muchísima gente y pueda ir mucha al tema de Mondragón, ¿no? Y desde luego saludar la valentía de todas las víctimas de seguir manteniéndose así. No sé cuál es su opinión respecto a que pueda cambiar algo, si es un problema político puramente o es un problema más grave de la propia sociedad que no se moviliza lo suficiente como para apoyar a los que tiene que apoyar, ¿no? ¿Es un problema de sociedad o es un problema de gobierno? Es un problema de gobierno, desde luego. Es un problema de sociedad también, quizá. También es un problema de la sociedad. Nadie podría imagínese, por ejemplo, si el asesino del recientemente niño asesinado en Barcelona o de cualquier asesino de niño en España sale en libertad y se organizara una manifestación apoyada por un partido que está sentado en el Congreso de los Diputados y apoyado por todos los medios de comunicación que están silenciando precisamente ese tipo de actos. Sería inconcebible. Bueno, ¿y por qué? Mis 3 niños asesinados de mi familia por Parot y otros 3 niños más y las 80 y tantas personas asesinadas por Parot no tienen ese mismo criterio de defender la dignidad que creo que se merecen, ¿no? Es un fracaso de la sociedad y no es un fracaso de la clase política porque lo que se está cumpliendo es el proceso de negociación con ETA, donde durante el gobierno de Zapatero nos decían que habría que auspiciar un final sin vencedores ni vencidos, y lo que están haciendo es normalizando precisamente lo que es la apología del terrorismo como se ha hecho. Pero en este caso y actualmente este gobierno se mantiene por el chantaje de Bildu, ¿no?
y eso influye seguro en la forma no que sé si es tiene de chantaje, reaccionar. Yo pienso que ambos coinciden en su relato político. En el fondo es un chantaje aceptado, ¿no? Bueno, aceptado. Yo pienso que ambos tienen la misma finalidad. De hecho, comparten decisiones del gobierno. Bueno, ahora ya nos enteramos esta mañana que el propio ex vicepresidente del gobierno estará ahora como colaborador en el diario Porretarra Gara. Por lo tanto, vamos, me remito realmente a los pasos y a las acciones que está llevando el gobierno y su socio en este momento. Tremendo, tremendo. Juan Ángel. Bueno, también es un placer conocerle. Enhorabuena por todo lo que estáis haciendo. Hablabas antes de revanchismo. Claro, el revanchismo, precisamente para evitarlo, está el sistema judicial y el Estado de Derecho, y en este caso no se cumple ninguno de los dos, ¿no? La Administración de Justicia, porque recordemos que en este caso no es solo cumplir favores, ¿no? O hacer honor a promesas políticas, o en este caso el justo pago por apoyos, no solo a nivel nacional, recordemos mi querida Navarra, donde el Partido Socialista gobierna gracias a Bildu, sino que también es un problema de concepto, me parece a mí, o una convergencia que se está produciendo en el derecho penal, en cómo se entiende el castigo al reo, ¿no? Me parece a mí. En las facultades de Derecho, donde todavía se estudia Derecho, o se enseña Derecho, en primero de carrera nos enseñan que el fin último del derecho penal no es la reinserción del reo en sociedad ni la reeducación, sino que es el castigo. Y si ese fuera el fin, un salvaje como este señor no debería ver la luz del día jamás. Sin embargo, parece que hay pues, otras motivaciones, como digo, en el ámbito del derecho penal y también, en este caso, a efectos políticos, ¿no? Luego, en cuanto a lo que mencionaba del enaltecimiento del terrorismo, de la humillación de las víctimas y el hecho de que vayan a recurrir, etcétera, porque parece bueno, que hay un tipo penal que precisamente persigue este tipo de comportamientos. Esto pone de manifiesto, me parece, una vez más, o esta es la reflexión que saco yo, que este gobierno díscolo, pillo o directamente impresentable, pues que al ser un peligro nos obliga a estar especialmente vigilantes, ¿no? De ahí la importancia de que algunas formaciones políticas estén constantemente recurriendo ante el Tribunal Constitucional y otros órganos de la Administración de Justicia, pues de diferentes propuestas de ley, etcétera, porque prácticamente tenemos que tener la presunción de ilegalidad o en este caso de inconstitucionalidad de lo que pretende hacer el gobierno. O sea, hay que estar especialmente vigilantes. A veces es agotador, pero no queda otra, porque sencillamente nos limitamos a aceptar todo lo que pretenden hacer esta retahíla de impresentables. Pues es que vamos, en este caso se cumple perfectamente, me parece, el tipo penal y creo que las víctimas son profundamente humilladas. Así es, y efectivamente hay una implicación también por la parte judicial. No olvidemos las palabras de Conde Pumpido, fiscal general del Estado, con Zapatero, donde decía que en este proceso había que mancharse las togas con el polvo del camino. Y bueno, no se han manchado con polvo del camino las togas, se han manchado las togas, se las han manchado de sangre, se las han manchado ellos, la gran parte del Poder Judicial que están contribuyendo a ello, y a lo hecho me remito, tenemos al indigno Marlaska en el gobierno como ministro de Interior, siendo la esperanza de ETA. Durante años fue la esperanza de la justicia de la víctima del terrorismo y hoy precisamente el ministro mejor valorado por los terroristas, con el que más esperanza pueden tener, precisamente tiene que ser el ministro de Interior, el señor Marlaska. La mano que les da de comer, claro, que nunca se muerde, ¿no? Totalmente. ¿Puedo completar un poco la pregunta? A raíz de lo que has dicho, de que se cumple el quebranto del artículo 578 del Código Penal, el hecho de que la Fiscalía no intervenga de oficio inmediatamente ante ese tipo de manifestaciones, es de alguna manera, podría argumentarse en instancias europeas de justicia que, no digo prevaricación, pero hasta qué punto que la Fiscalía no reaccione ante un delito, ante un artículo que está siendo quebrantado, ¿no tiene nadie el derecho de apelar a la acción de la Fiscalía? Bueno, pues de hecho Europa, creo que fue en el año 2018, ya advirtió a España que no se puede seguir manteniendo estos homenajes a la banda terrorista ETA, ya lo advirtió Europa. De hecho, también viene pronto una comisión de Europa para investigar los casi 400 asesinatos que todavía no se conocen los autores de la banda terrorista ETA, ni donde ni la Fiscalía ni el gobierno, ningún gobierno ha hecho nada precisamente para indagar e investigar y conocer quiénes han sido los autores de esos casi 400 asesinatos. Europa hace lo que puede, pero si realmente es el gobierno de España el primero, el que no protege a sus víctimas, no protege a sus ciudadanos, no protege a los españoles, pues ¿qué podemos esperar de otros gobiernos? Tremendo. Y que, parafraseando al presidente del gobierno, ¿de quién depende la Fiscalía, no?
Claro. Y cuando Europa hace eso, ¿quién mueve a Europa? Pues finalmente han sido las asociaciones de víctimas del terrorismo las que han tenido que ir a Europa, no por el Gobierno. El Gobierno, cuando ha interactuado en los tribunales europeos, ha sido precisamente para favorecer la derogación de la doctrina Parot, la doctrina llamada Parot, y a través del abogado que envió el Gobierno, pues de esa manera se pudiera derogar y de esa manera soltar en la calle a cientos de etarras, pedrastas, violadores, etcétera, para dar cumplimiento a esa hoja de ruta que el PSOE y ETA pactaron y que ningún partido político, excepto Vox, la ha pedido, incluso vía judicial, como la estamos pidiendo. En esa acta de negociación con la banda terrorista ETA está todo y cada uno de los acuerdos por los que el Gobierno está traicionando a todos los españoles y a las víctimas del terrorismo. Que es muy importante saber eso porque lo has explicado de manera que daba la sensación de que una preocupación de Europa en general, y no es verdad, o sea, tiene que ser alguien que inste, y ese alguien ya sabemos quién es, las asociaciones de víctimas, no todas precisamente. No todas, lamentablemente. O sea, algunas asociaciones de víctimas, las de siempre. Y lo de la doctrina Parot es interesante recordarlo porque yo creo que muy poca gente se acuerda de todo este tema, ¿no? De que en teoría hubo un tribunal europeo, que es el de derechos humanos, sobre una sentencia de una persona, y aquí antes de que llegara la orden ya se había aplicado a todos. Lo digo porque... Con el voto de calidad del actual ministro de Interior, señor Marlaska, donde tras el empate de la Audiencia Nacional para aplicar precisamente de forma extensiva a todos los reos, pues fue el voto decisivo de Marlaska. Qué interesante, fue Marlaska. Sí, fue Marlaska el voto de calidad. El antiguo azote de ETA. Sí, sí. O sea, Marlaska pasó a ser el mayor valedor de la banda terrorista ETA. Pero antes era al revés, en teoría. Era como, sí, bueno, es que, un poco como Garzón eran los... Es que estos jueces de estrella están en un momento determinado. Si se les lleva al estrellato y a la publicidad de su propia persona y a su propio ego el estar contra ETA, pues ellos juegan a estar contra ETA. Pero si mañana hay que estar favoreciendo los intereses de ETA, pues están... Y si pasado mañana se vuelve otra vez, ellos volverán a perseguir a ETA. Realmente son jueces que están por y para servir a su propio ego, no para los intereses de la justicia. Igual es difícil de compaginar con ser juez. Sí. Pero en fin, también es difícil compaginar ser fiscal con lo que tenemos, pero... Sí, bueno, yo simplemente quería decir públicamente el orgullo que es para mí compartir el congreso contigo, ¿no? Ser tu compañera, el orgullo y la admiración que me produce la lucha, ¿no? Y siempre por la memoria de las víctimas, ahora desde el congreso, ¿no? Pero llevas toda tu vida haciéndolo y para mí es un orgullo y un honor compartirlo contigo. Creo que la clave de todo esto, bueno, habéis expuesto muchos argumentos que comparto, la clave es que Bildu, ETA, está en el Congreso de los Diputados, ¿no? Yo creo que ese es el grave problema, nunca debió llegar donde está ahí, para desgracia de todos los españoles y para desgracia especialmente de las víctimas del terrorismo, está ahí y además cumpliendo un papel muy importante y una misión muy importante porque es socia del Gobierno en todo eso. Entonces, bueno, a lo mejor no se trata de un chantaje, pero desde luego sí de una connivencia, de una colaboración, ¿no? Y de, bueno, pues ellos tienen sus acuerdos y parte de estos acuerdos pues pasan por todas estas cosas que estamos viendo, estos homenajes tremendos, ¿no? Creo que tenemos una deuda infinita, inmensa con las víctimas del terrorismo. Creo que no podemos olvidar que son personas que dieron su vida por España, que dieron su vida por todos nosotros, por nuestra democracia, y que de ninguna manera podemos consentir que eso se olvide, ¿no? Porque es nuestro futuro, ¿no? El que está en juego, y ellos dieron su vida por ese futuro. Y creo que eso no lo podemos olvidar, Vox no lo va a olvidar, vamos a seguir luchando bueno, todos juntos por esto, y creo que esta deuda que tiene la sociedad tiene que demostrarse en Mondragón y en cualquier otra bueno, pues acción pública, ¿no? que se proponga, y creo que efectivamente la justicia tiene que despertar y estar de nuestro lado, ¿no? Y reaccionar, ¿no? Y no solamente en España, sino fuera de España, y es una vergüenza que efectivamente solamente las asociaciones, algunas asociaciones de víctimas del terrorismo, estén peleando solas, bueno, no tan solas porque a nosotros nos tienen ahí, pero que estén peleando solas, ¿no? Es una vergüenza para España y creo que esto tiene que cambiar, tenemos que conseguir que esto cambie en algún momento, cuanto antes mejor. Efectivamente, María, y bueno, la verdad es que yo me siento muy orgulloso de estar en este equipo, en el trabajo que se está llevando acá en el Congreso por medio de Vox, y aunque sí tengo que decir que me ha decepcionado en gran medida la actitud del resto de todos los grupos políticos cuando veo a ETA allí presente, y ya se le ha normalizado en el Congreso. He visto a representantes de todos los partidos políticos hablar con los proetarras, tomándose un café, fumando, haciendo una
actividad normalizada con los que representa la banda terrorista ETA. Y eso sí que realmente entristece cuando le estamos dando precisamente esa legitimidad moral a quienes representan a la banda terrorista que más asesinatos ha cometido en nuestra historia más reciente de España. Y sobre todo cuando se busca ilegalizar a otros partidos, como comentaba antes Francas, como es Vox, y no a Bildu. Señor Alcaraz, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Todo nuestro apoyo, y desde esta casa intentaremos estar ese día con todas las víctimas. Muchísimas gracias a ustedes por darnos voz. Nosotros nos tenemos que ir corriendo a publicidad, pero antes quiero recordarles el Telegram, como siempre, de Julia Ariza, que hoy no ha podido estar con nosotros. Mañana jueves creo que ya sí podrá estar en esta mesa, pero como saben, siempre está publicando y compartiendo un montón de noticias, vídeos e imágenes muy interesantes que a nosotros por tema de tiempos no nos da margen para poder enseñárselo, pero ahí tienen el canal de Telegram de Julia Ariza, El Toro TV. También les recuerdo que la tienda del Toro Televisión sigue estando activa y que pueden adquirir las tazas que normalmente están viendo todas las mañanas aquí, tanto la taza de desayuno, por lo que ustedes quieran, y también la jarra de cerveza. Ahí tienen la página web tiendatorotv.com o ese número de teléfono 683 555 407. Se lo repito, 683 555 407. Volvemos en unos minutos porque tenemos muchas más cosas de las que hablar. No se marchen. Pasan 5 minutos de las 12:30, ya estamos de vuelta en Dando Caña y miramos fuera de España. Nos vamos hasta Brasil porque en las últimas horas se ha conmemorado su Día de la Independencia y lo que se vio en las calles es un clamor brutal de la sociedad a favor de Bolsonaro. Marcha pro Bolsonaro en el día que Brasil conmemora su independencia, y es que el presidente de la nación, Jair Bolsonaro, ha instado a los brasileños a salir en masa para mostrar su apoyo al gobierno en contra de determinadas acciones de la Corte Suprema. Y aunque se auguraba confrontación entre los partidarios de Bolsonaro y la oposición, las calles de Brasilia o Sao Paulo se encontraban repletas de partidarios del presidente ya desde ayer por la noche, pero a lo largo del día de hoy ha ido creciendo la participación. El día arrancaba con una ceremonia reducida frente a la residencia oficial de la presidencia, pero además de los actos institucionales, el presidente ha querido participar de las manifestaciones de Brasilia y Sao Paulo. Pese a que la prensa internacional ha querido plantear las manifestaciones como un intento de Bolsonaro de recuperar su supuesta popularidad perdida, las imágenes dan a entender más bien que este líder cuenta ya con esa popularidad, pero la justicia brasileña no lo respalda de la misma manera que el pueblo, y es que las protestas del día de hoy tenían un enemigo común, el Tribunal Supremo, tanto por la censura como por las prisiones arbitrarias de activistas de derechas. La censura porque la justicia ha acusado al presidente del gobierno de divulgar noticias falsas. Bolsonaro afirmó en agosto que el sistema de urnas electrónicas brasileño podría estar manipulado, y por ello se le abrió un procedimiento. Además, hoy se ha protestado contra las prisiones arbitrarias, a raíz de que varios activistas calificados de ultraderecha hayan terminado en prisión. Hoy Bolsonaro ha amenazado al tribunal en su discurso en Brasilia. No podemos aceptar más prisiones políticas en nuestro Brasil. O el jefe de ese poder encuadra a los suyos, o ese poder puede sufrir aquello que nosotros no queremos. El poder emana del pueblo, ese ha sido el lema de los simpatizantes que han participado de la marcha pro Bolsonaro, que finalmente ha resultado todo un éxito. Para Bolsonaro el día de hoy representaba la oportunidad de demostrar que conserva el respaldo de un gran número de votantes, respaldo que le permitiría llegar a una segunda vuelta contra Luiz Inácio Lula da Silva en el próximo año. Según una encuesta de la consultora Atlas, el 40% de los brasileños aprueban el mandato y actuaciones de Bolsonaro, porcentaje en crecimiento comparándolo con encuestas anteriores, porcentaje que parece en crecimiento también después del día de hoy. Y la prensa internacional, y para qué nos vamos a engañar, también la nacional, lo han marcado como una maniobra de Bolsonaro para intentar recuperar, dicen, su popularidad perdida. Para mí, no sé, para mí es una alegría que Bolsonaro pueda, independientemente de que puedas querer o no a Bolsonaro o apreciar cómo lleva o no el país, que bueno, que parece que no va tan mal. Yo creo que es una victoria contra los globalistas, contra todos aquellos que influyen
seguramente en ese Tribunal Supremo, en la censura, en los activistas que hacen manifestaciones contra él. Los globalistas la enfocaron y decidieron que es un dictador, que hay que acabar con él, que es la dictadura de la derecha y demás. Y no lo están consiguiendo. Los medios de comunicación han intentado ir al máximo contra él, los demócratas norteamericanos también. Ha habido todo un movimiento en general global de los grandes medios internacionales para cargárselo y no hay manera. Lo que reconforta ver que un pueblo que quiere a su dirigente y lo apoya y cada vez crece más en contra de esto. Y por supuesto yo creo que la imagen de la llegada de Lula da Silva y de los falsos progresistas y cuentistas, estos yo creo que ya empieza a cansar a nivel global. Es otra buena señal, ¿no? Lula no es el salvador, ni mucho menos, ni lo va a ser, y los brasileños, por muy mal que lo pasen, una gran parte de la población no se va a dejar engañar. O sea que me parece que es una buena noticia que se mantenga y que se respete la fuerza de la democracia contra las presiones internacionales. Y sabemos lo que son las presiones que puede haber sobre jueces, desde el punto de vista de tribunales de derechos humanos, Comisión de Derechos Humanos contra Bolsonaro y demás. Hay muchísima fuerza, muchísimo dinero puesto. Hablaremos quizá de un informe que ha salido muy interesante acusando de financiación a los expertos de la ONU sobre derechos humanos. Ha salido muy recientemente, es una vergüenza total. Pagados, entre ellos, uno de ellos, el que hizo el análisis del tema del 1O en España, ha sido financiado por Open Society Foundation y por otro, extraoficialmente de la ONU. Entonces, esto ya hay que darse cuenta que todo lo que contamos, que todo ese globalismo del que hablamos, que la gente piensa que estamos aquí exagerando, es puro dinero real puesto en lo público para controlarlo desde lo privado. Todo eso como si la ONU pagara mal. Como si la ONU pagara mal, y además que en el pronunciamiento que hace, la promesa que hace todo experto de Naciones Unidas, está no recibir un duro de fuera. Ya, pero que además... Ni influencias. A ver, yo Bolsonaro también me pasa un poco lo que te pasa a ti, tampoco lo sigo ni lo conozco mucho, porque Brasil me queda un poco lejos. Pero sí he seguido un poco lo que ha ido pasando con Lula y con la chica, ¿cómo se llama? Diceto. Dilma Rousseff. Vilma Rousseff. Claro, que es gente que no es que se asocie a corrupción, es que han sido condenados y después no se sabe por qué sistema los han empezado a soltar. O sea, que hay mucha cuestión turbia y entonces, claro, la comparación de Bolsonaro es que casi con cualquiera la comparación sería horrible, la de estos pájaros, ¿no? Pero curiosamente tienen opciones de volver a gobernar, ¿eh? Tienen opciones. Porque no solamente por el apoyo interno, sino porque se va a volcar mucho dinero para que gobiernen. Y desde fuera ni digamos. Sí. Todo el tema de Puebla y compañía, todos van a disparar directamente. Pero claro, Bolsonaro, después de Trump, es lo que más sobra en el mundo. Sí. Eran Trump y Bolsonaro los atacados por el globalismo. Uno ya cayó y ahora falta el otro, y como sea, ¿eh? Yo creo que por eso es tan buena noticia, ¿no?, ver esta reacción popular en Brasil. Creo que es importantísimo. Evidentemente no se va a transmitir como lo que ha sido. Bueno, lo has comentado la prensa internacional, yo siempre lo digo además con mucha tristeza porque soy periodista de profesión y me da mucha pena, ¿no?, que realmente ya uno no pueda creerse nada, ¿no? Cuando llegan noticias del exterior, bueno, las mismas noticias dentro de España, ¿no? Ahora, yo antes tú cogías un periódico y aquello iba a misa, ¿no? Tú lo leías y creías ciegamente en lo que estaba poniendo allí, ¿no? Y hoy en día, pues todas estas noticias que llegan de fuera, las que llegan de dentro, siempre las tienes que poner en cuarentena y es muy triste, ¿no? Saber que lo que te llega a saber si es verdad, ¿no? Pues de la misma manera que transmiten lo nuestro a los demás, pues pienso exactamente igual, ¿no?, de Bolsonaro. Y es una buenísima noticia y además tenemos que recoger este guante, ¿no? Nosotros ya lo estamos haciendo como partido político, no podemos dejar solos a estos países en su lucha por la democracia, ¿no? Y creo que es una labor fundamental, ya lo estamos haciendo, visitando todos estos países, luchando contra el Foro de Sao Paulo, ¿no? Yo creo que es fundamental que estemos ahí luchando contra este movimiento. Está ahí la Carta de Madrid sobre la mesa, estamos trabajando en eso. No podemos dejar solas a estos países en su lucha por la libertad y por la democracia, ¿no? Creo que eso es fundamental y esto, pues de alguna manera, bueno, pues ¿no?, nos anima a seguir en esa lucha, ¿no?, porque vemos que efectivamente la gente, bueno, pues hay esperanza, ¿no?, de que no nos rendimos, ¿no? Ojalá tomáramos ejemplo y saliéramos a la calle también nosotros mucho más. A mí, si me permitís ser un poco contestatario, a ver si conseguimos estar en desacuerdo en algún punto. Suscribiendo todo lo que habéis mencionado de, ¿no?, pues el evitar injerencias extranjeras, el hecho de que, por supuesto, como menciona Bolsonaro, el voto electrónico, pues cuidado, ¿no?, porque conduce a una fácil o, desde luego, mucho más fácil manipulación, amañar elecciones, etcétera. Estando de acuerdo con todo esto, también
todo este debate contra la Corte Suprema de Brasil pone de manifiesto que, bueno, que siempre hay roces entre los diferentes poderes del Estado, ¿no? Lo cual yo creo que por otra parte es saludable. El argumento, en cambio, acabamos de hablar del Consejo General del Poder Judicial, es un poco al contrario, ¿no? Porque el propio Bolsonaro mencionaba de que el poder emana del pueblo, que es un poco el argumentario de Sánchez, de yo tengo la mayoría, ergo elijo, en este caso, el gobierno de los jueces, ¿no? Si bien es cierto que cuando se habla del poder emana del pueblo, a Sánchez lo abuchean en la calle y este hombre se acaba de dar un baño de masas, ¿no? O sea que también hay algunas diferencias. Pero bueno, yo creo que el hecho de que haya estas tensiones, tanto en España, es saludable, aunque ojalá podamos renovar el gobierno de los jueces, y en este país también. Y sí que es cierto que, bueno, que hay toda una campaña de acoso y derribo a este gobierno, por motivos evidentes, que las injerencias globalistas, o como las queramos denominar, pero extranjeras, ¿no? Que quieren inmiscuirse en asuntos domésticos, creo que cada vez es menos teoría y menos conspiración, ¿no? Sino que es bastante práctico y es muy claro para todos. Pero bueno, solamente eso, señalar que está sucediendo un poco lo contrario que acontece dentro de nuestras fronteras. De todas maneras, es curioso cuando hablas de las injerencias, ¿no? Qué curioso es que cuando, por ejemplo, en Nicaragua sí no puede haber ninguna injerencia. No, por supuesto, ninguna, por supuesto. Porque claro, es Nicaragua, ¿no? Pero aquí sí puede haber cualquier clase de injerencia, porque claro, bueno, es la distinta forma de medir unas cosas y otras en función de lo que les interesa, ¿no? Siempre. Hay una cosa que a mí me fue muy significativa, si os acordáis, al principio del mandato de Bolsonaro se hablaba mucho de los incendios en el Amazonas, como culpabilizando a Bolsonaro de los grandes incendios. Y a mí se me ocurrió entrevistar en aquel momento a indígenas de Bolivia, en la zona amazónica de Bolivia, y me decían de qué les contaba yo de Brasil, si los incendios fundamentalmente se producían en Bolivia y eran mandados por un tal Evo Morales porque se trataba de quemar la selva para plantar coca e incluso hacer algún que otro aeropuerto para poder sacar la coca de Bolivia. Y eso en Europa no salió, creo. Porque a Bolivia no la toca. Casi a Bolivia no la toca. Es el mismo bosque, José María. Es el mismo bosque. Es el mismo bosque. Es que no, ya que es el mismo bosque, ya lo sé. De ahí la confusión. Claro, pero que es curioso que la parte que más se quemaba no salía y el por qué tampoco, claro. Pero antes lo decías, ¿no? Es realmente... Somos ahora los demócratas los que luchamos contra los totalitarios. Hay que dejarlo cada vez más claro. Sí. Cada vez más claro. Pero que eso no te lo aceptan. La titulación que te has puesto no te la aceptan. No, es que es la contraria de la que ellos dicen. Pero hay que dejarlo bien claro. El totalitario eres tú. Ya. No. Esa es una pequeña diferencia, que es muy importante esa diferencia. Pero cada vez hay más evidencias y de hecho nos llevan, por todo lo que están imponiendo, hablábamos de censura con Bolsonaro y la censura que se quiere imponer en nuestro país. Y el sistema este de Ministerio de la Verdad que se está construyendo Sánchez con la famosa desinformación. Sí. ¿Qué es esto de meter censura? ¿Por qué no nos quejamos contra Sánchez por meter censura, igual que le atacan aquí a Bolsonaro de sacar la censura? Son tics totalitarios. Bueno, y aquí hablamos de censura por parte de la Corte Suprema, que dice que retransmite o difunde fake news, pero lo hemos visto en el caso de Trump, que la censura se la han impuesto, por ejemplo, pues, a empresas privadas, por supuesto en connivencia con el poder público, ¿no? Claro. En redes sociales, siendo también presidente del gobierno. Claro. Intentar buscar, por ejemplo, poner Soros en Internet. La primera página siempre pone debajo Fundación Soros, qué bonita es, qué bonitas cosas hace. Cualquier búsqueda en la que aparezca la palabra Soros, Open Society, aparece qué buenos somos. ¿Quién ha pagado eso? ¿Por qué Google tiene que poner eso en todas las páginas de búsqueda? Esta connivencia es total, ¿no? Y al final te lleva a pensamientos y a forma de guiar el pensamiento, de cierto modo. Sí, bueno, es la línea, el guiarme el pensamiento en todo, en cada ley que hace este gobierno está inmerso en eso, ¿no? Es el guiarnos pensamiento. Cuando no es maldita.es y todas las famosas estas de la van en esa línea, en que haya un solo pensamiento y que todos entremos por ahí, ¿no? Y cualquier lucha contra eso pues va a ser difícil y va a ser dura. Eso es lo que más miedo da. Y lo que tenemos que tener es la valentía para estar dispuestos a cualquier cosa, porque es que nos vamos a tener que enfrentar a cosas muy graves. La sensación que quedan pocos partidos, queda Vox, yo creo, en este momento. Sí, no, en ese sentido solamente. El PP y el PSOE están cada vez más... Porque lo peor de todo eso no es que pase, que es muy malo que pase, sino que la teórica alternativa asuma no que eso pasa, sino que eso no se tiene que tocar. Claro. Y eso para mí es lo peor de todo, porque es evidente que del PSOE actual, sobre todo del Sanchoe, no podemos esperar nada bueno, ni por excepción. Pero se supone que del PP tampoco mucho, pero algo habría que suponer, como mínimo, que no se dejan tomar el pelo.
Ya, pero si están en la lucha de quitarnos de en medio a nosotros antes que cualquier otra cosa, pues están perdiendo las luchas importantes, que son en las que tendrían que ser. Si entran en esa lucha, claro, ya está todo clarísimo. Sí, pero al mismo tiempo tienen clarísimo que hoy por hoy no pueden gobernar en ningún sitio si no es con Vox. Bueno, sí, pues no el propio sentido de permanencia. Claro, no, pero van a acercarse, pero al no lo han hecho. Hoy por hoy bueno, no lo pueden hacer. Pero todo apunta a que Cuidado, sí. apunta, ¿eh? Yo veo la maniobra, la entiendo perfectamente, pero me parece que costará hacerla porque sería solo habría una salida positiva para ellos, que es que al final se creara un pool de una fuerza etérea que gobernara eternamente, y eso es muy difícil. Porque en el momento que el PP se apunta al PSOE, Podemos y Vox, yo creo que tendrán una fiesta no conjunta, pero en las mismas horas sí que lo celebrarán ampliamente. Y los globalistas europeos darles alas, van a apoyar a Sánchez, a Casado, para que se una a Sánchez seguro, y no a Vox. Pero, incluso se lo van a prohibir. Sí, pero que entonces Vox crecerá, pues ni te cuento. Y Podemos lo mismo. Sí. Bueno, yo comparto esa alerta que decía antes María, esa crítica hacia el periodismo, porque esta mañana no me he levantado tan temprano como Francas. Ni falta que hacer. Pero sí que veía muchos medios, muchas noticias, y la verdad es que eran alarmantes, y por eso aquí les contamos muchas de estas informaciones y con un punto de vista muy diferente al que hacen la mayoría de los medios, y es más necesario que nunca su apoyo y su ayuda. Para eso les dejamos el teléfono del Club de Amigos, 91 616 24 64. También pueden darse de alta en clubdeamigos.eltorotv.com o enviando un correo, ahí lo están viendo, club@eltorotv.eu, porque sin su apoyo, sin todos ustedes, esto no sería posible. Nosotros marchamos unos minutos a publicidad, pero muy poco. A la vuelta hablamos factura de la luz, Consejo General del Poder Judicial, la última polémica del Partido Socialista en Navarra con la Guardia Civil, muchísimos asuntos, no se marchen. Ya estamos dando caña, y otro día más tenemos que hablar de la factura de la luz, porque este miércoles, después de la tregua que parecía darnos el día de ayer, vuelve a subir en 8 euros hasta los 135,65 euros el megavatio hora. Se trata del tercer precio más alto de la historia. Esta misma mañana, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, se le preguntaba por este asunto. Se le decía que la mayor parte de lo que pagaban los españoles de la factura eran impuestos, y ella respondía que si esos impuestos no se pagaban en la factura de la luz, que se pagarían de otra forma, e incluso miraba directamente a las eléctricas diciendo que sus beneficios eran excesivos. Porque efectivamente las cosas no son gratis, o sea que usted tiene toda la razón, ¿no? Lo digo porque hay mucha gente que dice, no, lo que hay que hacer es sacar de la factura todo lo que no es y ya ponerlo en otro lado, ¿no? Quitarlo de la factura no quiere decir que desaparezca, se pagará de otra manera, ¿no? Se trata de que las compañías eléctricas ganen menos dinero del que están ganando ahora, para que los consumidores no nos veamos afectados por la subida del mercado mayorista. Bueno, una parte tiene que venir efectivamente de reducir los beneficios excesivos, extraordinarios que están teniendo las compañías eléctricas, porque por la regulación del mercado se está pagando el precio de la energía más cara, y hay centrales que ya están amortizadas, y hay medios de producción que son mucho más baratos y que por tanto se están produciendo unos beneficios que no responden al alza de los costes en el mercado mayorista. Digamos que las empresas no soportan los costes y sin embargo tienen los ingresos extra. Los beneficios de las compañías eléctricas dice que son excesivos. A ver, yo haré de tonto del barrio, que se me da muy bien. Y hay una cosa que tendrá que explicar alguien porque no la pillo, no entiendo nada, como mi blog dice, no entiendo nada en eso. Sobre el papel se habla de que lo ideal para que los precios sean razonables es la competencia. Y por tanto que un mismo servicio lo realicen cuantas más compañías mejor. Por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo que son las telefónicas, que en teoría sí que es verdad que puede ser que hayamos bajado el coste, que yo creo que pagamos bastante menos porque hay mucha competencia entre no tantas compañías, también es verdad, pero mucha competencia. Entonces, cuando uno ve eso y dice que, diríamos, Europa ha ido hacia eso y que la Unión Europea defiende eso y tal, y entonces se entera de que las compañías eléctricas se reúnen todas para hacer una subasta interna y al mismo tiempo que el precio de la luz viene más regulado que otra cosa, entonces no acaba de entender cómo el mismo cerebro que busca la competencia en algunas cosas busca el conchabeo en otras.
y que haya unas entidades como es la Comisión Nacional de la Competencia que actúe sobre lo que sea, sobre Telefónica porque ha hecho no sé qué, que me parecerá muy bien que actúe, pero en otro lado no actúa nada. Entonces, imaginaos que supiéramos que cada mañana se reúnen las telefónicas para ver qué precio ponen. O imaginaos que cada mañana o cada mes se reunieran pues Repsol, Cepsa, los vascos y tal para la gasolina para ver qué precio ponen. Igual alguien se alarmaría, pero aquí no se alarma nadie. ¿Me estoy equivocando mucho? ¿Soy idiota del todo? ¿O por algún sitio falla algo? De acuerdo totalmente contigo. Seguiremos sin entender nada. El Tribunal de la Competencia no actúa. No, pero es que formalmente se reúnen. Sí, por supuesto, y es un órgano del Estado que debería estar interviniendo en este momento y actuando claramente ante un grupo, digamos, monopolista. Pero de todas maneras, a mí lo que me asombra de esta señora es la primera vez que oigo a una ministra de Economía pedirle a las empresas que tienen excesivos beneficios. Ese es el sistema capitalista. O sea, que por ahí no me venga usted. O sea, que me va a venir usted con la tijera, va a llamarles por teléfono y decir que a partir de mañana os quito beneficios, ¿no? Que va usted a subir. Si hubiera competencia entre ellas, pues si hubiera competencia lo podría hacer. Bajarían, ¿no? Claro, porque pero si no lo delegara a decir, si lo hace con Endesa, claro, €1, si lo hace con tal, medio euro. Y luego, ¿habéis visto la reacción cuando dicen, no, es que si le quitamos los impuestos habrá que meterlos por otro lado? No, señora, no. El señor Draghi quita impuestos en todo. Vamos, quita el IVA, baja el IRPF un 10%. Un 10%, que significa que van a pasar del 37%, los que ganan entre 28.000 y 55.000 al año, van a pasar del 37 al 27. Decidido. Quita las microtasas y quita las cargas sociales. Vamos, reduce, estoy diciendo quita, reduce. Claro que se pueden bajar los impuestos. Es cuestión de bajar los gastos, claro, es cuestión de adaptar, es cuestión de hacer economía. Entonces, esta maldita visión de que solo si los quito de aquí los tengo que coger del otro lado, usted sabrá qué política económica va a hacer, usted sabe lo que es la economía, ¿no? Usted sabe dónde pone y quita y lo que puede pasar, y el multiplicador económico y demás cosas. O pareciera que esta señora no lo sabe. Además que hay un asunto, a ver, los impuestos es evidente que lo mejor es bajarlos, pero si la ministra, que probablemente esté hablando de las tasas, o sea, de la parte regulada de la factura de la luz, que aquí ha salido siempre que estamos hablando de un 30 y mucho, el hecho de que en vez de estar en la factura de la luz estuvieran los presupuestos generales del Estado, quiere decir que lo pagamos igual, pero no es lo mismo, porque aquí paga el que consume luz. Y ahí paga el ciudadano de un país. Claro. Y no es lo mismo, porque a la hora de poner precio al transporte o a la hora de poner precio a una determinada empresa, no carga por la factura de la luz, sino que carga por otro lado. Lo cual quiere decir que serían las empresas españolas más competitivas por no tener la carga que tienen, lo mismo que los autónomos y los ciudadanos, y por tanto la economía crecería más por no cargarla justo ahí. Con lo cual tiene un problema más profundo. Sí. Que solamente y luego el que está anunciando, no sé si ha sido el presidente del gobierno, ha sido Boy o algo así, anunciando una salida a esto que sería trasladar la tasa de renovables, por lo visto que está cargando la factura de la luz, trasladársela a los comercializadores, a los productores, es decir, a las empresas. Pero muy bien, si tú se le trasladas eso a las empresas, las empresas nos lo trasladan a nosotros. Es absurdo. Porque ninguno que reciba un coste mayor en una empresa de estas, pues lo que hará es dividir ese coste entre distribución, y ya está. Y nos lo cargamos nosotros. Entonces, al final, te dice que te quito de un lado para dárselo absolutamente del otro. La recuperación que va a conseguir Draghi con eso es tremenda. El Financial Times ha escrito maravillas de Italia. Es el más alabado de toda Europa. Y no somos tan distintos a Italia, ¿no? Y en teoría es un globalista, ¿eh? En teoría es globalista. Y muy globalista, vamos. Hombre, claro, pues Financial Times está encantado. No fue anecdótico el chavalín, ¿eh? Aquí. En cualquier caso, escuchar a una ministra hacer ese alegato, bueno, es verdad que es un gobierno social comunista y es lo típico, ¿no? Los empresarios siempre son los malos, vamos a echar la culpa a los empresarios. Sí. Es un discurso populista, demagógico, que al final engaña pues, a cuatro, pero bueno, les debe funcionar el mensaje porque continúan con el mismo y obvian la realidad y la verdad. O sea, este problema que tenemos con el precio de la luz es consecuencia de la pésima política energética que está llevando a cabo este gobierno y ya está, ellos son los únicos responsables. El anterior. El anterior, bueno, pero ellos son los que están ahora sí, es el precio máximo, lo han empeorado y lo han empeorado porque estamos con una transición energética mal hecha, de mala manera, mal pensada y no adaptada a las necesidades y a las características de cada país. Y como se está haciendo tan mal, esto está trayendo estas consecuencias y no hemos llegado al peor momento, esto va a ir a peor. Esto va a ir a peor porque lo que no se puede es hacer un cambio de estas características en la manera de entender la energía en este país y que no tengamos
no tengamos alternativas. Por es cierto, decir, yo ayer quitamos me quedé... las nucleares y ¿dónde vamos a comprarlas? Al de al lado, mucho más que decir, no tenemos esa soberanía energética que cualquier país es fundamental para poder ser tú el que controles el precio de la luz. Tú tienes que tener esa soberanía energética y no la tenemos, como consecuencia de esta desastrosa política de este gobierno. Pueden echarle la culpa a los empresarios a quien quieran, pero la realidad es esta y no hay otra. Pero digo, ayer me escandalicé porque salió en una de esas televisiones que amablemente disfruto, el consejero delegado de Endesa, al menos es lo que decían, porque no lo conozco de nada a ese señor, y dijo una cosa parecida a que eso iba a peor y que no solamente duraría hasta final de año, sino, no me acuerdo si dijo el primer trimestre o el primer semestre del año que viene. O sea, yo por supuesto que de aquí a final, o 3 meses o 6, seguirá subiendo. Y se queda tan ancho. Que va directamente en contra de lo que dijo ayer y antes de ayer la portavoz del Gobierno, que dice que para fin de año la factura va a ser homologable o similar a la del 18, en cuyo caso o nos le empiezan a regalar la luz. Lo dijo un tal Sánchez. O no sé cómo lo van a compensar, ¿no? La subida que estamos experimentando. Yo estoy de acuerdo, es decir, esto es demagogia, sí, y también es mucho cortoplacismo, ¿no? Claro. Es decir, no tenemos un mix energético realista para el corto plazo o sostenible para el largo, a través de la soberanía energética, por ejemplo, y no hace falta irse a Italia, que es un ejemplo maravilloso a seguir, vayámonos a Francia, ¿no? Es decir, que algo leí este fin de semana, no recuerdo ahora la fuente, pero bueno, se reabría por enésima vez toda la cuestión de las nucleares en España, que es verdad que es a medio y largo plazo, pero yo creo que tenemos que apuntar hacia esa dirección a la vista también de lo carísimas y más caras que será lo único bueno que podemos sacar de esta crisis. Las energías renovables, ¿no? Quizá. No lo sé. En cuanto al... Bueno, yo tampoco entiendo nada, porque hay cosas que son un poco inexplicables, pero yo sí que complementaría lo que has mencionado tú de esta actividad de una suerte de cártel, ¿no? De fijación de precios, etcétera, por parte de las grandes energéticas. Luego está la otra derivada, que es que no solo se reúnen entre sí, sino que los reciben con mantel, ¿no? Etcétera, nuestros representantes públicos y los que toman las decisiones de política pública, ¿no? Entonces, bueno, la connivencia es evidente y enriquecimiento también. Por eso no se entiende que la ministra de Economía ahora le eche la culpa a que los malísimos de las renovables, que son sus íntimos amigos y que están regulando el mercado para ellos, con nombre y apellidos, ¿no? O con firmas de empresas, o sea, teniendo las empresas en cuestión en mente, porque son poquísimas, entonces que venga ahora a quejarse de lo malísimas que son y cuánto beneficio obtienen. Pero lo insoportable de todas maneras es que engañan a los españoles, ¿no? Porque nos hablan todo el día en la economía de los hogares, consumo de los hogares, pongan la lavadora a las 4 de la mañana. Hay 10 sectores en este país, y lo decíamos el lunes y lo hemos hablado, y yo creo que hay que repetirlo, 10 sectores en este país en peligro de productividad por una subida. A ver, el coeficiente intermedio más o menos de cada sector es del orden del 10 al 15%, el peso de la electricidad en estos 10 sectores. Son 10 sectores como producción de material de construcción, extractivas, alimentación y demás. Estamos hablando de subidas del orden de 10-20% de los precios en todos esos sectores. Puede acabar todo esto en eso. La recuperación que está ahora logrando Italia, Francia, que no es simplemente un rebote, sino que quiere ir mucho más allá. Nosotros con el rebote estábamos ya contentos. Una recuperación con una subida de precios de los insumos eléctricos en esos sectores en España va a bloquear la recuperación de aquí a fin de año. O sea, que no es cuestión de que busque una salida fácil, voy a ver si quitando incluso el 20% de casado me parece poco. Sí. Si es que no es nada, estamos hablando de 400% de subida del precio de la electricidad. Entonces el 20% está bien, pero hay que hacer algo más drástico. ¿Y por qué? Pues no porque los hogares tienen que poner la lavadora a las 5 de la mañana, es porque se va a venir la economía abajo, porque eso va a crear una inflación tremenda y nos vamos a empobrecer todos. Entonces ya no es cuestión de que pongamos la lavadora tarde, sino que todos nos volvamos más pobres porque vamos a comprar todo el doble de caro. Totalmente. Es tan simple como eso. ¿Por qué no nos hablan así? ¿Piensan que somos imbéciles la mitad de los españoles? ¿O la totalidad? Y es una manera tan absurda. Yo me acuerdo, había una época, Giscard d'Estaing en Francia, que hacía unas reuniones en la televisión en directo para contarle a los franceses cómo funciona la economía de manera muy simple. A mí me encantaría que saliera alguien, Sánchez, alguien a decirnos, mira, esto funciona así, los sectores son estos, nos vamos a hundir de aquí a diciembre. Algún diálogo un poco serio, porque lo único que hablamos es de lavadoras. Sí. Y ya está bien, que entendemos mucho más, que aquí estudia muchísima gente en este país. Y se nos sigue tratando tremendo. Yo creo que de ahí nos viene también el que el pueblo no reacciona ante cosas, ¿no? Pasaporte sanitario, toda Francia, 72 ciudades desde hace 6 semanas movilizadas en la calle, y aquí no sale nadie.
Y ahí tienes a Draghi de todos modos, que en unas cosas da y en esto es más francés que Francia. Eso es duro, eso es duro. En el tema globalista sanitario es duro. Va a acabar echando de Italia a los que no se vacunen, ¿eh? Ya empieza, sí, el que no se vacuna no trabaja. Por eso que a mí eso me suena más a fascismo que otra cosa, ¿eh? Es que van a eso los globalistas. Pues tenemos una historia muy reciente sobre la cuestión, ¿eh? ¿Y en ese país? ¿Y en este país? Exactamente en ese. Exactamente en ese. No sé. Luego hablaremos de ello. Si les parece, vamos a hacer un repaso de todas las propuestas que están mencionando estos días, tanto Partido Popular como Vox, para reducir la factura de la luz. El desgaste del Gobierno ante una factura de luz que no logra capitalizar los cambios ministeriales de julio han hecho que el Partido Popular logre hacer oposición. Por ello, el PP registró en el Congreso de los Diputados una nueva proposición de ley con medidas acordes para rebajar hasta un 20% la factura de la electricidad. La idea de Casado pasa por 4 medidas que rebajarían el pago anual de los consumidores en unos 9.000 millones de euros, porque si algo tiene claro es que el precio de la luz se ha desbocado hasta en un 200%. La primera medida consistiría en una reducción fiscal permanente en el impuesto de generación eléctrica, bajándolo del 7% al 0%. Por lo que conseguiría una reducción más prolongada del impuesto sobre el valor añadido, del 21 al 10%. Otra de ellas referida a los derechos de emisión de CO2. Reviertan en el sistema eléctrico, es decir, en lo que es la factura de la luz. Estamos hablando de 2.300, 2.500 millones de euros que ahora mismo se embolsan las arcas del Estado. Y por último, los costes no energéticos, como el transporte extrapeninsular, por los que ahora se está pagando al 50% por el presupuesto. Esos 750 millones se puedan aportar directamente también por el presupuesto. Así acusa al Gobierno de demagogia. Puede ser que no les gusta la nuclear, aunque no contamina, no les gusta la hidroeléctrica, aunque no contamina y la quieren grabar. Otro partido que también quiere una reducción de la factura de la luz inmediata es Vox, que busca un cambio ante los 4,5 millones de familias estarían sufriendo lo que se denomina pobreza energética. Por lo que su principal objetivo es suspender de manera fija de la factura de la luz, descargándola de peajes, cargas e impuestos. Y propone erradicar la pobreza energética aplicando un gravamen de electricidad. Si es un bien esencial, tendría que ser una reducción permanente y no un IVA reducido un 10%, sino un súper reducido del 4%. Todo un reto para Pedro Sánchez en el nuevo curso político. ¿Cómo valoráis esas propuestas? Yo lo que veo claro, sin entrar en el detalle, porque no domino tanto, y ya se ha visto antes que no me entero de casi nada, pero lo que sí veo es que hay opciones, porque proponen maneras de abaratar la luz, la factura, porque ya dije el otro día que la trampa que están haciendo ahora desde el Gobierno es separar lo que es la factura al ciudadano de lo que son el coste mayorista. Yo no sé qué diferencia hay, bueno, hombre, sé qué diferencia hay, pero no veo que no sea causa-efecto, porque si el coste mayorista es superior, estoy seguro que la factura me la van a subir, que es lo que está pasando. Pero en fin, ellos intentan separar. Entonces, lo que estoy viendo por lo que dice Vox y por lo que dice el PP es que hay maneras claras de abaratar la factura de la luz si el Gobierno quiere. El Gobierno dice que está haciendo todo lo posible, luego el Gobierno es inútil, porque haciendo todo lo posible no es capaz de hacer una cosa que parece que todo el mundo es capaz de hacer. Entonces, cuando un señor hace todo lo posible y no consigue una cosa, que es tonto. Lo dejo ahí. Claro. Cuando además hay otros países que lo están haciendo también y que han conseguido, es que al final somos los que más caros, es decir, es que uno de los más caros del mundo. Es decir, es que es una cosa tremenda y a mí me parece también importante destacar que por mucho que todas estas propuestas evidentemente son buenas propuestas y que efectivamente se puede hacer algo, pero insisto en lo mismo, es decir, estos son medidas para abaratar el coste de la luz ahora con la situación que tenemos, pero es que si no cambiamos la política energética, nunca, o sea, esto es pan para hoy y hambre para mañana. Entonces hay que ir más profundamente y me parece súper importante la puntualización que has hecho sobre no centrarnos únicamente efectivamente en la energía en los hogares, que es fundamental porque al final es el día a día, ¿no? Pero efectivamente es que hay muchas industrias en este país que dependen ahora mismo su supervivencia de esto. Sí, y que siempre han sido poco competitivas porque tradicionalmente en España les ha costado más la luz que en otros sitios. Se les complica todo además, o sea, ya no es la luz, es la materia prima, lo hemos visto ahora con el chip que no hay, el acero no hay, los chinos se quedan con todo, es decir, todos son barreras, complicaciones y encima ya esto es que acaban con nuestra industria. Lo que está claro es que las soluciones que dan el Partido Socialista en el Gobierno, que es de la tasa de renovables pasársela a las empresas, que nos la va a repercutir, y la otra que es de indexar la luz a futuros. Esa es otra de Teresa Rivera, por lo visto está diciendo pasar de lo que es
el negociar el precio al por mayor y tal, a indexarlo a los precios a futuro fuera del mercado. O sea, una parte que se negocie fuera del mercado por mayor y que se indexa a precios de futuro. Bueno, pues yo estoy investigando un poco los precios de futuro y han subido un 50% en los últimos meses. Vamos a tener el mismo problema, porque si lo indexas a algo que está subiendo prácticamente lo mismo, vamos a tener el mismo problema. O sea, están dando soluciones, pero que no son realmente de futuro. Y luego me asombra leer que en ese marco tan terrible para la economía española en este momento, Europa nos habla ahora de una ecotasa. Europa nos habla de una ecotasa que quiere introducir para todo lo que importemos y tenga demasiado carbón. O sea, una importación con demasiado carbón le ponemos 10% más. Entonces vamos a hacer proteccionismo verde, nos vamos a embolsar, España va a tener que pagar cerca de 1.200 millones para la ecotasa. Y es un coste que a mí me parece que es jugar con lo verde. Primero va a tener que ser discutido en la Organización Mundial del Comercio de manera muy profunda, porque tú no puedes dedicarte por lo verde a hacer sustitución de importaciones. Lo que van a hacer es proteccionismo verde. ¿Y por qué España tendrá que pagar si está en Europa? No, que Europa va a aplicar ponerle una cotasa. ¿A los países internos o lo que venía de fuera? No, lo que viene de fuera, todo lo que viene de fuera. Entonces, si viene de España, no viene de fuera. No, que viene de fuera. O sea, que todo lo que importamos de fuera de la Unión Europea le vamos a aplicar una ecotasa. Es decir, nos vamos a volver menos competitivos aún. Y eso es lo que decía, en el fondo, la energía eléctrica nos puede volver menos competitivos. La ecotasa, proteccionismo, nos sube los precios internos, nos vuelve menos competitivos. ¿Por qué nos pisamos el pie nosotros mismos? ¿Por qué nos clavamos puñales en nuestra propia economía por una razón de cambio climático que solo firman la Unión Europea y que no quiere firmar ni China, ni India, ni Estados Unidos? Que ellos sí van a seguir usando el petróleo barato, que ellos van a inundar de carbono el mundo entero, mientras nosotros prohibimos la entrada de cosas con carbono. ¿A dónde va esa historia? Hay que mirarlo más a fondo, yo creo. Lo dejamos aquí porque nos tenemos que ir a publicidad, pero antes una última hora que acabamos de conocer, que ha adelantado hace apenas unos minutos el diario El Mundo. Pablo Iglesias ficha por Gara y Ara en su estrategia de acercamiento al independentismo vasco y catalán. Como saben, diario de cabecera de la izquierda abertzale y también periódico de referencia del independentismo catalán. Como decimos, lo ha adelantado este periódico y lo acaba de confirmar él mismo hace apenas un minuto a través de las redes sociales en Twitter. Y dice, algunos supuestos defensores de la libertad de prensa enseñan su verdadero rostro cuando atacan a la prensa que no les gusta, sea madrileña, vasca o catalana. Termina diciendo, frente a los defensores de la censura, libertad de expresión. Estábamos hablando de la factura de la luz y les cuento otra breve última hora. El precio de la electricidad sigue su escalada y marca un nuevo récord histórico para mañana jueves, 141,71 euros por megavatio hora. Nos vamos a publicidad, pero a la vuelta lo comentamos. Estamos de vuelta y quien también lo está es el Club de Amigos, que además quiere estar dentro de todos sus planes. Comienza de nuevo con toda una agenda repleta de muchísimas actividades. Ahora entraremos en profundidad en la primera que está fechada, que es que comienza con las visitas virtuales por las catedrales de España, mirando al Mediterráneo, concretamente a Valencia y Murcia, el próximo miércoles 15 de septiembre a las 6 de la tarde. Más fechas, el martes 21 de septiembre a las 6:30 de la tarde, Eduardo Morán, optometrista, que va a impartir una videoconferencia sobre cómo está afectando el COVID a la visión. Al día siguiente, miércoles 22 a las 6 de la tarde, arranca la nueva temporada de los ciclos musicales de la mano de Edgar Martín, director de orquesta y divulgador nacional. Jueves día 23 a las 6 de la tarde también, en el recorrido por las catedrales de España, no podíamos olvidar la Catedral Basílica del Pilar o Santo Templo Metropolitano de Nuestra Señora del Pilar, una de las dos SEOs o catedrales metropolitanas de la Archidiócesis de Zaragoza, junto con la SEO de El Salvador. Son todas en formato videoconferencia vía Zoom, por lo que siempre van a poder aprender desde el sofá de sus casas sin necesidad incluso de desplazarse y con la misma calidad de siempre. Todas estas actividades, ya lo saben, a través de ese teléfono del club 91 616 24 64. Pero si les parece, vamos a hablar más en profundidad de ello con Mar Cristóbal, que es guía oficial de turismo. Muy buenos días, bienvenida. Encantada, gracias. Bueno, estábamos comentando que miramos primero hacia Valencia. Exacto. Cuéntanos un poquito. Bueno, pues efectivamente vamos al Mediterráneo a ver Valencia y Murcia. Valencia es una catedral magnífica, gótica, es un ejemplo
que nos gusta, a las personas que nos apasiona la historia y el arte, porque ofrece una evolución de todos los artes, de todos los estilos arquitectónicos, desde un románico hasta, por supuesto, gótico, renacimiento y barroco. Entonces es una catedral que se creó cuando Jaime I el Conquistador, allá por el siglo XIII, conquista Valencia y la recupera para el lado cristiano, y a partir de ahí sobre el terreno donde había templo romano, después visigodo y después, por supuesto, una mezquita árabe, ahí se hace la catedral. Esta magnífica catedral que tiene, como hemos dicho, muchísimas sorpresas, además de las fachadas que vamos a ver, pues por supuesto hablaremos de los personajes históricos que están alrededor de Valencia. Como no, pues saldrán los Borgia en la conferencia, que nos dieron 2 papas, además uno de ellos fue el que dio el título de católicos a los reyes católicos. También hablaremos del Tribunal de Cuentas, que está ahí, que tiene su origen en la catedral, y bueno, y hablaremos de todos los estilos y todas por dentro, todas las capillas y ese descubrimiento que hubo en el año 2004, que a mí me apasiona, de los ángeles músicos, que es propio de la época del Renacimiento. Se dice que gracias a ese testimonio que se descubrió en el año 2004, de una forma fortuita, pues que el Renacimiento se podría decir que entró por Valencia, por el Reino de Valencia. Una vez que se conquistó, se formó el Reino de Aragón primero y después también fue nuestro rey Jaime I el Conquistador, rey de Aragón, rey de Valencia y conde de Barcelona. Pues esa es la bonita historia que recuperaremos con fotos, como siempre, de alta densidad, de alta definición, y después hablaremos de la Catedral de Murcia para completar el paisaje de todo el Levante, que también es otra joya arquitectónica. Y todo esto será el miércoles día 15 de septiembre a las 6 de la tarde. Exactamente, el próximo miércoles 15 de septiembre. Bueno, yo me lo apunto, no sé vosotros, porque nunca he visto la Catedral de Valencia ni tampoco la de Murcia, no se me eche nadie encima, así que creo que será muy interesante. Una buena ocasión. Les voy a recordar a todos los espectadores ese número de teléfono 91 616 24 64 o a través de la página web clubdeamigos.eltorotv.com. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros, como siempre. Nos vemos ese día. Vamos con más asuntos del día. Estamos a la espera de la comparecencia de Iván Espinosa de los Monteros, fijada para la 1:30. Antes, si les parece, hablamos del Consejo General del Poder Judicial, porque Pedro Sánchez hace apenas unos minutos se ha pronunciado sobre este asunto, mirando, como no podía ser de otra forma, al Partido Popular. 1000 días de bloqueo. 1000 días, en consecuencia, en los cuales la oposición conservadora, el Partido Popular, se sitúa fuera de la Constitución. Puede haber ciudadanos y ciudadanas que cuando escuchen esto puedan pensar que no va con ellos, que es una cuestión entre políticos, que es una suerte de juego de tronos y, por tanto, un juego de poder, que no les afecta directamente en su día a día. Pero quiero alertar de que el pleno funcionamiento de las instituciones constitucionales, con todas sus facultades, es fundamental para el correcto desarrollo de nuestra democracia. Bueno, pues exijo nuevamente al principal partido de la oposición que cumpla con su responsabilidad constitucional, porque la insumisión constitucional en la que está instalada el Partido Popular representa todo menos un mínimo grado de sentido de Estado. La Constitución y las leyes para el Partido Popular es eso que tenemos que cumplir todos los demás, salvo cuando ellos están en la oposición. Y esta mañana Teodoro García Egea decía que quería terminar con las puertas giratorias que iban desde la política a la justicia. Como saben, durante todas estas semanas PP y PSOE siguen a la gresca. Tenemos en este momento una oportunidad para que PP y PSOE se pongan de acuerdo y hagan un acuerdo histórico en materia de justicia, que permita, por ejemplo, que nunca más un político dé el salto del Congreso de los Diputados al Consejo General del Poder Judicial. Hoy, en el Consejo actual, hay un vocal, el señor Álvaro Cuesta, que ha dado el salto de ser portavoz de Justicia del PSOE a ser vocal del Consejo General del Poder Judicial. Pablo Casado, el Partido Popular, quiere que nunca más un político dé el salto directamente aquí. Por eso, cuando nos proponen a Victoria Rosell como vocal del Consejo General del Poder Judicial, le decimos: vamos a legislar para que nunca más existan puertas giratorias entre la política y la judicatura. Pero las puertas giratorias han existido. Seguimos hablando otro día más del Consejo General del Poder Judicial y parece que el acuerdo está bastante lejos, ¿no? Sí, a mí me extraña lo de la carrera judicial en sí, en este momento, que no reaccione
Oíamos el otro día a Carlos Lesmes ante el rey, ¿no? Mencionar la urgencia de esto. Bien, pero más allá de la urgencia, lo que está planteando el PP, en definitiva, es algo que beneficia a todos. Es algo que Europa está apoyando plenamente. Hablamos tanto de Europa. Este señor Sánchez se dedica a decir que Casado es anticonstitucional, que la oposición es anticonstitucional. No. Si queremos responder de verdad constitucionalmente a cómo debe ser un Consejo General del Poder Judicial, hay que fijarse en lo que dice también Europa, porque es lo que la mayoría de los países han hecho, y Francia entre otros, y otros que han actuado de esta manera, quitándole al Ejecutivo ese dominio que tenía sobre el Poder Judicial. Entonces yo creo que sí me hubiera gustado, no sé si se podía hacer el otro día y si era el lugar, pero que la carrera judicial, de alguna manera, las asociaciones presionaran más para decir, no, es el momento de cambiar esto, porque si no lo cambiamos ahora y dejamos que vaya, yo no sé cuánto es la duración del próximo, si esto va a durar 3 años o 4 años, el nombramiento del Consejo General, ¿no? Pero vamos para varios años. Sí, claro. Entonces es el momento de cambiarlo, y de cambiarlo para bien, pero no es anticonstitucional, es puramente constitucional. Es una manera de insultar simplemente a la oposición, una guerra política. Pero que en su momento la protesta fue muy suave, porque el Consejo General, cuando el Gobierno aprueba esta ley en que les impide los nombramientos, ahí hubo un intento de ir a Europa que después se medio frenó. Pasa que esta semana sí que hay una novedad interesante, que hoy alguna televisión de estas mañaneras salía, que son las declaraciones del Comisario Europeo de Justicia, que por cierto es socialista, el cual ha venido a decir que es muy importante que los jueces elijan a los jueces, en contra de lo que ha dicho el ministro de la Presidencia española. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que el comisario va contra nuestra Constitución, según diría Sánchez, ¿no? No sé, pero que me parece que el que ha quedado bastante mal es el ministro de la Presidencia, cuando vino a pontificar que los jueces no pueden elegir a los jueces. Eso es Bolaños, ¿no? Lo dijo. Sí, tal Bolaños, sí. Entonces, bueno, pues parece que la postura de PP la refuerza la Unión Europea, el comisario europeo, lo cual tampoco quiere decir mucho, pero, yo pienso me parece que va para largo esto. El Consejo está de acuerdo en la postura del PP. Tengo la sensación. Sí, el presidente no se lo acaba de creer. No se lo acaba de creer. No, porque históricamente la postura del PP no ha sido esa. Ya, pero la está planteando, me imagino que de manera seria. Y porque tampoco nos engañemos, en simultáneo a esta postura, sabemos que ha habido negociaciones y han estado a punto de aprobar nombres. Sí. Y lo único que hubo al final no es que el PSOE aceptara la independencia, sino que no le forzaba los 2 nombres que no quería. Bueno, claro, esto es un poco... O sea, me estás diciendo A y estás negociando B. Ya. Y claro, esto lo hubiese mojado, ¿eh? Yo lo que me parece increíble cuando escucho a Pedro Sánchez, o sea, el señor que ha colocado a una ministra de Fiscal General del Estado se pone a hablar de constitucional, de no constitucional, es que, de verdad, yo no sé efectivamente si es que nos toman a todos por tontos o qué es lo que está pasando, ¿no? Y bueno, yo creo, fíjate, también pienso que el Partido Popular, esta postura, yo siempre pienso que el hecho de que Vox esté ahí, ¿no? Defendiendo también esa postura, ¿no? Ese aliento en la nuca, ¿no? de Vox permanentemente, creo que está siendo que muchas veces no se valora, ¿no? No se ha valorado, que hemos dicho antes. Claro, no se ha valorado en la Comunidad de Madrid, o sea, en el éxito de Ayuso no se ha valorado, y yo creo que hay que valorar, ¿no? Porque hay que reivindicar también el valor de la oposición. Yo creo que es fundamental en una democracia el valor de la oposición. Creo que Vox está haciendo una oposición fantástica y que muchas de las cosas que están, bueno, pues por lo menos dejando de suceder es gracias a que estamos ahí, ¿no? Presionando, ¿no? y siendo fuertes y contundentes, y que el Partido Popular se atreve a más cosas porque nosotros estamos ahí muy cerquita, ¿no? Vigilantes y presionando. Y claro, yo creo que la mayor parte de los votantes del Partido Popular estarían encantados de que fuera Vox, Partido Popular, los próximos que gobernasen, ¿no? Pero muchos votantes del PP lo que estarían encantados es de que no hubiera nacido Vox, porque no hubiera hecho falta que naciera Vox, porque el PP estuviera donde tenía que haber estado. ¿No? Claro. Pero claro, bueno, nos hubiéramos ahorrado muchas complicaciones en nuestra vida, eso te lo puedo asegurar. Seguiría igual que estaba. Eso es lo que le hubiera gustado a muchos votantes del PP. Sobre el Consejo General del Poder Judicial se rumorea en las últimas horas que debería ser los propios miembros los que renunciasen para así facilitar su renovación. No sé si esto lo... Bueno, es que es la única salida posible, ¿no? En el momento que todos dimiten, pues entonces como no hay consejo... propuso ayer Joan Baldoví. Bueno, no, y hace meses... hace meses la había propuesto la gente. Ya haciendo alusión al patriotismo y la generosidad. Lo que pasa es que diciéndolo Baldoví de los miembros de... Yo creo que el propio Álvaro Cuesta, que es el representante del PSOE del que se habla, ya lo propuso hace medio año eso.
ya se habló. Bien, Lo que pasa es que, claro, dejar de ser, incluso los miembros, diríamos, de la izquierda, dejar de ser el Consejo, económicamente es muy duro, ¿eh? Con lo cual yo dudo que renuncien, a no ser que sepan muy claramente que pueden ser otra vez propuestos. Porque, claro, es un sueldo muy generoso, ¿eh? Bueno, y que los mensajes son importantes, pero también quienes los enarbolan, ¿no? Y en el caso de Baldoví o ahora en el caso de Sánchez, tiene bemoles la cosa que esta gente hable de generosidad, de patriotismo, como decía Sánchez ahora, de sentido de Estado. ¿Oltra no ha dicho nada? Creo que está ocupada con asuntos internos. Vale. No, es que ya que habla Baldoví podía hablar Oltra también. Sí, ¿verdad? Una buena embajadora también de la causa, efectivamente. Vamos a entrar en más profundidad en el asunto porque esto que estamos viendo con el Consejo General del Poder Judicial y eso que hace unos meses consiguió sacar adelante el Gobierno para tenerles atados de pies y manos no se traduce más que en otra cosa que en una lucha constante del Gobierno contra la justicia. El gobierno de Sánchez no ceja en sus acciones para debilitar la separación de poderes y específicamente al Poder Judicial, una práctica propia del chavismo que sabía que el único obstáculo para conseguir el poder absoluto era la justicia. La colonización de las instituciones del Estado ha sido uno de los objetivos del Ejecutivo, pero la justicia ha dicho basta. El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, criticó los ataques a la independencia de la justicia y el indulto concedido por el gobierno a los golpistas del año 2017. La labor de los jueces y su independencia se ponen en ocasiones en entredicho, especialmente desde algunas instancias políticas. No se corresponde en modo alguno con la idea de revancha o con el sentimiento de rencor. Pues juzgar es dar a cada uno lo suyo, de acuerdo con las leyes. Otro varapalo se lo dio la exfiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, que escribió un artículo para el diario El Mundo en el que aseveró que constituye un ejercicio antidemocrático la imposición encubierta de un estado de excepción, en referencia al estado de alarma impuesto por el gobierno sin cobertura constitucional. Este varapalo en prensa sería hecho realidad por el propio Tribunal Constitucional, que declaró ilegal el primer estado de alarma porque suspendía los derechos y libertades de los españoles en lugar de limitarlos. Sánchez y Calvo presionaron al tribunal para que no sentenciara contra el Ejecutivo, pero la justicia prevaleció. La decisión del tribunal no sentó bien al gobierno. El gobierno respeta, pero no comparte, la resolución ante el recurso de Vox, por cuanto que el confinamiento del estado de alarma permitió salvar cientos de miles de vidas. Moncloa también usó la excusa de la pandemia para hacer movimientos que nada tenían que ver con la crisis sanitaria, como la inclusión de Iglesias e Iván Redondo en el Centro Nacional de Inteligencia. Dicha acción fue declarada inconstitucional tras un recurso presentado por Vox. Los indultos también fueron objeto de desencuentro. El Tribunal Supremo se mostró en contra de forma unánime y alegó que no existen razones de justicia, de equidad ni utilidad pública y que ni siquiera existía arrepentimiento por parte de los condenados. Sin embargo, el razonamiento del gobierno fue muy distinto, con tal de mantener el poder con el apoyo de sus socios separatistas. Lo vamos a hacer por la concordia. Lo vamos a hacer con corazón. El Consejo General del Poder Judicial emitió un informe sobre el proyecto de ley de memoria democrática. El texto asegura que dicha ley vulnera la libertad de expresión y el derecho de reunión. Otra muestra del desprecio del gobierno hacia la separación de poderes es el caso del nombramiento de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado. Lo estamos haciendo. Es que la Fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende? Sí, depende del gobierno. Pues ya está. Y así lo creía Sánchez. Nombró como fiscal general a la diputada socialista y ministra de Justicia, Dolores Delgado, a pesar de que se presupone que la fiscal ha de destacar por su imparcialidad. Además, Delgado fue protagonista de las grabaciones de Villarejo que demostraron que conocían que miembros del Tribunal Supremo y de la Fiscalía estuvieron con menores de edad en un viaje de trabajo a Colombia. Ahora la permanencia de Delgado al frente de la Fiscalía está en duda por el recurso de Vox contra su nombramiento. La última lucha tiene por objeto la elección del Consejo General del Poder Judicial. El gobierno insta a renovarlo, pero mantiene el sistema de elección que lo pone por debajo del poder político, ya que los 20 vocales son elegidos por el Congreso y por el Senado. De hecho, el Partido Socialista y Podemos pretenden una reforma del sistema que rebaje la mayoría necesaria para la elección de 3/5 de la Cámara a mayoría absoluta. Además, pretende bloquear la actividad de este órgano mientras esté en funciones. Dichos intentos de reforma fueron muy criticados por la propia Unión Europea y por las asociaciones de jueces. A pesar de todo, la justicia resiste.
Resiste la justicia a pesar de esos numerosos ataques. Os pido un último apunte de cada uno antes de cambiar de asunto. Comentar, me parece que es la ministra de Justicia la que ha dicho que el gobierno acataba, pero no estaba de acuerdo con la sentencia de la impugnación de Vox sobre el tema del estado de alarma. Es que es muy interesante el argumento que usa, porque dice, fijaros el argumento, dice: el estado de alarma permitió salvar vidas. Ergo, el fin justifica los medios. Es un argumento perfecto para llevarnos a todos al matadero. Claro, yo iba a suscribir justo lo mismo, ¿no? Pero claro, eso contraviene todo lo que entendemos por Estado de Derecho, ¿no? Que es que hay unas normas que se cumplan, ¿no? Que aportan seguridad jurídica, etcétera, ¿no? Y que sabemos a lo que atenernos. Y luego es lo de siempre, ¿no? Por un lado tenemos esto, ¿no? De compartimos pero no respetamos la resolución del Constitucional, y resalta, ¿no? Por el recurso de Vox, lo menciona, para señalar, ¿no? quién ha lanzado la piedra. Y sin embargo tenemos ayer a Sánchez diciendo que no quería pronunciarse sobre las palabras de Lesmes para salvaguardar la separación de poderes. Es un despropósito. Sí, hablaba hace un momento de que era inconstitucional, Casado y demás, ¿no? Pero ¿qué más inconstitucional que decir que no compartes la sentencia del Tribunal Constitucional? Es que crea inseguridad en todos los ciudadanos. Oír a un gobierno que no comparte las sentencias del Tribunal Constitucional, eso sí que es inconstitucional. Y que si salvas vidas puedes hacer todo. Y lo que decías, si la excusa es salvar vidas, entonces puedo hacer todo. Obligar a vacunar, si sirviera de algo la vacuna. Y por supuesto. Yo creo que es que trasciende mucho, se le nota cuando hablas, es que no cree realmente en la independencia de la justicia, es que es evidente que no cree, ¿no? Yo, en todas sus declaraciones, al final, bueno, lo que se acaba observando es eso, ¿no? Realmente no son demócratas, es que no lo son. Eso es. Es que les falla eso. Nosotros, desde luego, como grupo político, confiamos plenamente en la justicia, de hecho, nos estamos apoyando en la justicia para todo y se está viendo, ¿no? que está siendo nuestra herramienta, la única herramienta que nos queda realmente para poder, bueno, pues luchar por la libertad de todos los españoles, apoyarnos en la justicia, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo, creemos firmemente en ella y por eso creemos que es fundamental esta renovación en los términos en que debe hacerse, lógicamente. A Sánchez le sobra la democracia. Sí, es un castigo que le ha caído, desgraciadamente, y que no puede quitarse de encima porque queda muy feo en el siglo XXI. Pero ya buscará maneras si le da tiempo. Pero le hubiera gustado mucho más estar en la época pretérita anterior, de finales del siglo pasado, los años 30 y pico. Vamos. Sí, y se siente 40, bien con este autoritarismo chino y que está prevaleciendo a nivel global, ¿no? Que no está mal los chinos autoritarios. Mandando él, se siente bien. Mandando él, claro. Abrimos otro tema que también es muy importante y que ha trascendido en las últimas horas, pero que no muchos medios de comunicación le han dado mucha importancia, porque la infamia de Moncloa continúa con un nuevo desprecio a la Guardia Civil y ya hay fecha para el destierro de estos agentes y de sus familias en Navarra. En las últimas horas, atención, Isabel Rodríguez, la que es la ministra de Política Territorial, y la presidenta de Navarra, María Chivite, ha acordado traspasar esas competencias de tráfico a la comunidad foral y, atención, el próximo 1 de diciembre. Ahí lo están viendo. Ratifican el calendario para la transferencia tanto de estas competencias de tráfico como también las de sanidad penitenciaria. Unas negociaciones que ya inició Miquel Iceta el pasado mes de abril. Y el gobierno navarro asegura que los agentes que quieran seguir trabajando en la región podrían pasar o a la Policía Foral de Navarra o bien a otros destinos en la región de la propia Guardia Civil. Según datos oficiales del propio cuerpo de la Guardia Civil, a finales del año 2020 contaba Navarra, aquí vamos a ver esos datos, con una plantilla de unos 1.500 efectivos en 7 compañías y un puesto principal y otros 51 puestos ordinarios. Un 11,6% de ellos se dedican además a labores de tráfico, lo que vienen a ser unos 175 agentes. Parece que se consuma la traición en Navarra contra la Guardia Civil y el Partido Socialista sigue desmantelando el Estado en las comunidades autónomas. El 1 de diciembre es la fecha para su expulsión, por mucho que María Chivite haya asegurado que ningún guardia civil que no quiera se va a ir de Navarra. Y traslado este asunto a la mesa porque es bastante evidente que usan a los agentes y sus familias a cambio por un rédito político. Podríamos, pregunto, otro pago más para seguir en la Moncloa, el sueño de ETA de expulsar a la Guardia Civil y que ahora el Partido Socialista parece hacer realidad. Por supuesto, para mí es clarísimo. Aparte de una aclaración, ¿no? Cuando hablan de no se va a ir ningún Guardia Civil de Navarra, es que la Guardia Civil no quiere dejar de ser Guardia Civil. Es que un Guardia Civil es probablemente la Guardia Civil es probablemente uno de los cuerpos que más vocacional es. Entonces esto de que, bueno, pues ahora ya no eres Guardia Civil, te pasas a la policía, me parece sinceramente, vamos, de un mal gusto tremendo. No, y lo que entender lo que es la Guardia Civil.
Efectivamente, de no tener ni idea de lo que es la Guardia Civil y pues eso es que no la valoran, ni la entienden, ni le dan la importancia que tiene, ni reconocen su labor y su trabajo durante tantos años en España, ¿no? Y por España, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, lo que me parece muy grave, al margen de lo que está pasando en Navarra, es que estamos hablando de que el Partido Popular, el señor Feijóo en Galicia, lo ha parado, pero va por la misma línea. Es decir, van en la misma línea, que esto me parece que es muchísimo más grave. Pero bueno, de algunos nos lo podemos esperar. Nos lo podíamos esperar. Pero es que en Galicia el señor Feijóo estaba ya en proceso, es decir, se ha parado, pero... ¿Y a quién pondrá? Porque ahí no tienen policía autonómica. Pues no sé lo que pensarán hacer, pero están en eso. Es decir, están en eso porque volvemos a lo mismo. Al final, bueno, es a lo que llevan los nacionalismos y al final estamos consintiendo los nacionalismos también en Galicia y lo está consintiendo el Partido Popular, que es lo grave. Claro. Es lo grave. Y luego además que se van dando cesiones, ¿no? Y se van cediendo competencias sin que haya una política planificada de cesión de competencias. Porque de repente nos dimos cuenta en Cataluña que se habían cedido todas las competencias, que controlaban hasta las prisiones, que podían hacer lo que quisieran con los presos independentistas. Nos dimos cuenta de repente. Había que haber ido viendo cuál era la política, incluso de gobierno a gobierno, qué estaba ocurriendo con esto, porque es la estructura de nuestro país, ¿no? Entonces me extraña que no haya un procedimiento para seguir la cesión de competencias. Y creo que es algo que no se habla nunca de ello. De repente se da una competencia, porque ha llegado un gobierno y da una competencia. Claro, es una negociación. Y ya veremos lo que pasa después. Es un poco así la forma de actuar. Es decir, hay que hacer esto porque es un acuerdo político, porque hemos llegado a un acuerdo, porque es una negociación, y ya veremos cómo nos apañamos después. Y sin que forme parte de un equilibrio territorial, de que Extremadura tenga lo mismo que Cataluña. Pues no, para nada, equilibrio de nada. Pero que lo de la Guardia Civil estaba anunciado, con lo cual no justifica nada, sino al revés, cuando se produce el acuerdo de quien gobierna en Navarra y con apoyos de quién. Ya salió en aquel momento que la Guardia Civil tenía que desaparecer toda del territorio navarro. Otra cosa es que el tema pasara un stand-by y ahora ha resucitado, pero está perfectamente anunciado, lo cual quiere decir que, bueno, son las cesiones, o sea... Sí, es un peaje más. Sí, es un peaje más que a Sánchez le está saliendo gratis estar en la Moncloa, pero a España le está costando pues lo que no tiene, ¿no? Y que es irreversible esos peajes. Y yo creo, sí, porque es que además son hiperactivos en el desmantelamiento del Estado, ¿no? Me parece. Por eso pues, hay que recordar una y otra vez que no es un gobierno cualquiera. De ahí que sea tan importante, y también por esa hiperactividad a la que hacía alusión, ¿no? Pues a que asociaciones, agrupaciones, brazos jurídicos de partidos políticos estén especialmente vigilantes, ¿no? Y presuman prácticamente la inconstitucionalidad o la ilegalidad o la ausencia de pactos previos en las acciones que lleva a cabo este gobierno. Pero es verdaderamente agotador porque es complicado seguirles el ritmo. Es que... Y además en el caso de la Guardia Civil del Tráfico, diríamos, una cosa es lo que se dice y otra cosa es la realidad. La realidad es que es muy interesante que te la traspasen porque te traspasan el contenido económico de las multas. Y eso no nos engañemos que no es ninguna chorrada. De hecho, cuando en Cataluña Pujol consigue que le pasen a Guardia Civil de Tráfico, no es porque, que además le cabreaba que cuando pisabas Cataluña en la carretera veras un señor de verde con la bandera de España, sino que además había una burrada de euros, en aquel momento creo que no eran euros, que te ingresaban a las arcas autonómicas directamente por la política de las multas, que es una política muy del Ministerio de Hacienda, de hecho, sin serlo. Se están dando circunstancias, ahora que hablábamos, ¿no? de hacer las cosas y después ver qué pasa, ¿no? Que en algunos municipios, por ejemplo, habían cogido las competencias de las multas de tráfico a la policía local del municipio. Y ahora en algunos casos se está tratando de revertir la situación, pero claro, no pueden. Es decir, no pueden hacerlo todo. Es decir, al final no tienes suficiente policía local para ocuparte de todos los asuntos del municipio y encima, además, entonces, no piensan en las consecuencias de las cosas que hacen, ¿no? Necesitamos a la Guardia Civil, claro que la necesitamos, es que es absurdo pensar otra cosa, ¿no? Es que tendrías que transferir también por lo que son los radares, todo el sistema de seguimiento, de fotos, de multas, de todo. Es mucho más que una transferencia simplemente de personas. La formación y sí, pero que son radares que no nos engañemos, que se cuestan 1.000, recaudan 20.000, ¿eh? Sí, o sea, son cholitos, no radares. Pero y en cuanto a lo que decías del tic autoritario, señor Feijóo, los nacionalismos son lo peor para esos tics autoritarios, porque hasta contagian al propio PP, ¿no? El PP, Feijóo es autoritario, se está volviendo un personaje autoritario, con lo de los pasaportes de vacuna, con aquí no entra nadie, no se mueve nadie, ¿no?
Extraño. Lo intentó Alberto Núñez Feijóo con esos pasaportes de vacunación y ahora es Canarias la que esta semana ha publicado en el boletín oficial que no se va a permitir trabajar a aquellos que no estén vacunados o que no presenten un test negativo. Ahí están viendo en sus pantallas ese decreto COVID que aparecía publicado este mismo lunes, que decía además: la denegación del consentimiento para la realización de las pruebas diagnósticas se recogerá por escrito y conllevará la imposibilidad de desempeñar el trabajo o la actividad a la que se condicionó la realización de esa prueba diagnóstica. Esto va contra todas las leyes internacionales. Tú no puedes obligar a vacunar a nadie, y menos bajo coacción de perder tu trabajo. Lo que está haciendo Canarias es increíble. ¿Quién pone coto a esto? Porque, pues alguien le tiene que poner coto en el sistema judicial de este país. La justicia canaria se ha pronunciado. Pues la justicia nacional, la justicia... No, es que igual no se ha pronunciado en la Canaria y estamos en espera, no lo sé. Pero esto es absolutamente ilegal. Entonces, es lo que acabo de mencionar, y además la Fiscalía, ya hemos hablado antes de que está tumbada la Bartola, ¿no? Entonces, una vez más, esa hiperactividad pues hay que presumir que están haciendo de las suyas, y es agotador porque tiene que ser siempre a instancia de parte, ¿no? Claro. El llamar a la puerta de la justicia y solicitar, rogar que actúe, ¿no? Pero es que se van a encontrar con demandas a cientos de miles ante los tribunales. Pero es que además estos canarios se van a encontrar porque es que es ilegal. No tiene ninguna justificación. ¿Ninguna? Médicamente, no me refiero de otra. Supongo que ideológicamente tiene todas las justificaciones, porque lo que la gente pase por el aro es una cosa que al que manda le suele encantar. Sí. Pero médicamente no tiene ninguna. Es más, probablemente tiene una antijustificación. Porque si a la gente le aseguras que una medida que no es el 100% segura da seguridad, lo que haces es que aumente los efectos de no ser segura. Pues nada. Pero además que ese debate se está dando en Estados Unidos, donde no se puede obligar a vacunar. En Europa también, la mayoría de los países no se atreven nunca a obligar a vacunar. Y va a Canarias y se nos adelanta a todo el mundo y se considera el rey del mambo y dice ahora que hay que vacunarse y que si no, no trabajas. ¿Pero de qué van? Y ese debate nosotros hemos querido trasladarlo a las calles y saber qué es lo que opinan los ciudadanos. Hemos salido a la calle a preguntarle a los ciudadanos qué opinión tienen con respecto a la nueva imposición del Gobierno de Canarias y el certificado COVID a la hora de contratar a un trabajador tanto en el ámbito público como privado. Vean. En mi criterio personal se trataría de una medida bastante arbitraria, posiblemente discriminatoria, y lo digo como alguien partidario de las vacunas. Bueno, está la cosa así, ¿no? Entonces creo que es normal. La gente tiene miedo, así que el miedo es libre y la gente se lo quita como buenamente puede. Bueno, me parece que afecta a la intimidad. Si lo has pasado o no lo has pasado, ya es responsabilidad de cada uno. A mí me parece un hecho excluyente. No puedes juzgar a las personas por lo que sean positivas o negativas. En ese caso, al final te puedes contagiar de cualquier forma y no tiene nada que ver que tú hayas pasado la enfermedad o no para trabajar de una forma eficaz. No comparto la noción de que se pueda reducir el derecho al trabajo de una persona en razón de su aceptación o no del tema de la emergencia sanitaria. Cada uno, a ver, si buscas un trabajo tiene que ser por tus cualidades, no por si has pasado una enfermedad o no. Aparte que es que aquí no se puede en España obligar a que uno además se vacune, entonces mucho menos te pueden exigir que tengas una PCR. Aparte que es que la PCR no es garantía de nada. Absolutamente. Yo me puedo hacer una PCR, salir negativo, pero a lo mejor es que dentro de 2 minutos yo ya tengo positiva. Entonces, ridículo. Pues debería ser que sí, pero también debería ser fácil para que las personas lo puedan adquirir. Pues yo creo que es una medida, a ver, que depende realmente del tema de la vacuna y el certificado COVID y demás, es algo opcional. Entonces yo creo que no debería imponerse como tal. Debería darse opción, pero bueno, si en el trabajo te supone que te puedan despedir, obviamente tendrás que tenerlo, pero no creo que sea obviamente necesario si realmente no sabemos si la vacuna funciona del todo o no. Y el argumento que está trasladando el gobierno canario es que lo que están intentando es conseguir que gente menor de 40 años que no se ha puesto esa vacuna lo haga, y atención al dato porque es menos incluso del 10%. Ya. Hay una cosa de la que nadie habla, que son los anticuerpos, que nadie se dedica a medir, porque no sé si es que les parece muy caro. No es tan caro, ¿eh? Aquí vas en Madrid, te lo haces por 20 euros o algo así. Bastante más barato que el Bastante más barato que el resto. Si midiesen los anticuerpos, la gente sabrían quién está en peligro y quién no, directamente. El que está vacunado porque le crecen los anticuerpos y no le va a pasar nada. El que lo ha pasado porque tiene muchos anticuerpos y tampoco le va a pasar nada.
Entonces, ¿por qué nadie mide los anticuerpos? No, yo sigo dándole vueltas a eso, porque entonces te quitarías todo el problema del trabajo, de que si dejo entrar, no dejo entrar. A ver, mis trabajadores tienen todos anticuerpos, pues ya está. Es que yo creo que detrás del pasaporte lo que no hay es una medición sanitaria, ¿eh? Lo que hay es un decir, a ver quién pasa por el aro, cuando yo lo digo, es decir, quién es dócil y quién no es dócil. Me parece que van por ahí los tiros. Pero también hay ilegalidad porque, por lo visto, o sea, los únicos que te pueden pedir un certificado de, ¿cómo se llama? El certificado verde le llaman. No, la prueba está, el PCR. Lo único que te puede pedir un PCR, o te puede pedir que desveles tu identidad, tiene que ser o un médico o un policía. En ningún aeropuerto, en ninguna tienda, por eso no se puede llevar a las tiendas, ni se puede llevar a las empresas, ni se puede llevar a un lado, porque tú tienes derecho legalmente a exigir a un médico y a un policía, porque tú no puedes compartir tu historial médico más que con tu médico, con un médico, y tú no puedes entregar el DNI ni enseñárselo más que a un policía. Entonces, si todo el mundo se pudiera pedir eso, pues imaginemos que obligan a todo eso, la gente se podría pedirlo y pasarían a los restaurantes. Es decir, es todo tan absurdo y todo tan complejo que no hay ninguna manera de obligar. Y además que obligar va contra el Consejo de Europa. No, tú no puedes obligar a vacunar. No puedes obligar a vacunar. Hay resoluciones del Consejo de Europa que lo dicen. La vacuna no puede ser jamás obligatoria. Jamás. Nada, escríbeselo a Canarias. De hecho, te dirán que no es obligatoria. Ya, no, pero si me quitas el trabajo... tampoco es obligatorio darte trabajo. Claro, juegan a eso, no es obligatorio, pero si no lo tienes no puedes entrar a un restaurante, si no lo tienes no puedes ir a trabajar, si no lo tienes entonces no puedes viajar, no puedes... Entonces, ¿qué me está usted contando? ¿Está usted limitando mi libertad? Claro, 72 ciudades levantadas todos los sábados porque les quieren obligar a enseñar el pasaporte al entrar en cada bar y en cada restaurante. El carnet no dice, usted no es un peligro del virus, el carnet dice usted es muy obediente. Claro. No, pues usted es muy amigo del gobierno porque es muy obediente. No podemos consentir esto. Yo creo que debemos, bueno, pues eso, de ser desobedientes en este caso, porque es... Y comprobaremos la obediencia cada X tiempo, porque la vacunación no es... Sí, claro, hasta más ver, ¿no? Sino sí, que ahora mismo 6 meses como mucho, sí. Pero que además la excusa que han puesto, ¿no? el gobierno canario para, bueno, pues que es una cosa absurda. Usted quiere que se vacune un determinado tipo. Bueno, pues insista usted, haga campañas, explique las cosas, no sé, por los medios que siempre se han hecho este tipo de cosas, no obligando de esta manera tan salvaje, es que es increíble. Lo primero sería busque vacunas eficaces, porque una vacuna que no sirve para que no me contagie, ni sirve para que yo contagie al lado, se puede llamar vacuna, pero yo también me puedo llamar bicicleta. No, efectivamente, hay que exigir esa excelencia científica. Pero creo que exactamente no corresponde a la definición. Y hay que exigir, y probablemente hay que exigir y hay que pedir, pues eso, nosotros estamos a favor, efectivamente, de esa vacunación masiva, acelerada, apoyándonos, por supuesto, en la ciencia siempre, pero la libertad, por Dios, es que si no tenemos libertad, no tenemos nada. No, por eso los tics autoritarios la ciencia es difícil que sea compatible con la vacunación masiva, ¿eh? Bueno, pues por eso es un equilibrio complicado, pero es en el que tenemos que estar. Al menos la ciencia que parte de la biología, que es la que yo sí, de eso sí sé algo, tiene claro que un individuo es distinto del de al lado. Por eso es un individuo. Con lo cual, aplicar remedios sin individualizar ya tiene un problema biológico profundo. No, desde luego. Y no digamos si además de eso no se hace una historia clínica o médica del personaje. El problema entonces, es cuando los políticos quieren saber más que los científicos, tenemos un problema grande, muy grande, y eso es lo que está sucediendo. Tú eres un científico. Pero también es verdad que yo era. Ya no soy casi nada. Uno es científico siempre, ¿no? Pero bueno, sí, tú eres científico. Y entonces, puedes llegar a comprender, o podemos llegar a comprender, como tú decías también, de que la ciencia no haya estado por encima de todo en toda esta historia de la pandemia, que los comités científicos tenían que haber sido los que estuvieran por delante, junto con el gobierno incluso, pero diciéndonos quiénes son los científicos, qué están descubriendo cada día, cuáles son las novedades. Nada, los políticos, y los científicos callados, y los medios callándolos. De la misma manera que tú le dices que el político no se meta a médico, que la liamos, el médico no se meta a político en el sentido de decisiones, que la liamos. No, si no es decisión. Es muy importante que el comité científico dé su explicación, analice, y el que tiene que tomar la decisión sea el político. Pero basado en lo que el comité científico dice y no en lo que le dice su prima. A los medios principales se les ha pedido, estoy seguro, que no le den la palabra a los científicos.
¿Cuántos científicos oís en los Claro que no, porque había voces divergentes, claro. Entonces, como había voces divergentes, pues no se les puede dar, claro, darle solo voz a los que a mí me interesa, porque van en línea con mi discurso. Y esa manipulación es la que hemos estado viendo. De científicos en España, no sé cuántos miles hay, pero en las televisiones deben ser 10 o 11 como mucho. Sí, como mucho. Que salen en todas, ¿eh? O sea, en todas los mismos. Está el presidente de la sociedad de no sé qué, sí, que además que es muchas el veces te canario llama la aquel que atención, dice unas porque cosas dices, insólitas. O sea, te ponen que tampoco conectan en el telediario con un señor y dices, ¿y claro. este señor quién es? ¿Qué voz autorizada? ¿No? Te llama la atención. Bueno, no es que conozcas mucho, señor pero... dócil también. Claro, me gustaría ver a los que han ganado los grandes premios científicos internacionales españoles, que los hay. ¿Por qué no los sacan? Si tenemos figuras impresionantes en ¿Por qué no salen las figuras? Ya pedís peras al olmo y ya sabéis que el olmo no da peras. No da peras. Y hablando de coronavirus y restricciones, Cataluña, disculpen, curiosamente para este viernes se levanta esa restricción de las reuniones de más de 10 personas. Un día antes de la diada. ¿Eso quiere decir que puede ir al fútbol cualquiera? Porque si es más de 10, puede ir a la diada cualquiera. A la diada, pero al fútbol también. Y luego la semana que viene volvemos a cambiar la normativa otra vez. Fútbol lo dudo, pero Como dice más de 10. La diada sí. ¿Sí? Sí, es que habrán preguntado al virus y ya no le afecta lo de 10 y 11. Claro, es que es todo como las manifestaciones porque hasta feministas. Los virus eran claro, muy es lo malos, mismo, un poco es lo mismo que lo de los como las comunes. manifestaciones feministas son alérgicos, no se acercan. No, pero es que hasta ahora los virus veían si eras 10, pues atacaban, y si eras 11, claro, no sé qué, y si eran 5, no sé. Ahora ya se ve que habrán negociado. Con el sindicato de los virus habrán negociado, no sé. Sí. Lo que sí está manteniendo Cataluña es la limitación al ocio nocturno. Lo comunicaba ayer la portavoz de la Generalitat. Que quedan eliminadas las restricciones que hacen referencia a la posibilidad de reunión de más de 10 personas. No se contempla todavía la apertura del ocio nocturno. Sí quiero poner de manifiesto que el Gobierno desea que el ocio nocturno se pueda reabrir tan pronto como sea posible, pero, y hay un pero, esta reabertura debe de ser cuando la situación epidemiológica lo permita. Una reabertura. Esto es como... Habéis oído reabertura. No reapertura, sino reabertura. Y todo el mundo en la calle, pero el ocio nocturno cerrado. Claro, esto me recuerda, no sé, es como cuando en los años 50, 60 no dejaban salir a las hijas solamente hasta las 10 de la noche. Cuidado, también, que es que después de las 10 de la noche puede pasar de todo, también había un pero virus. Durante el día no. También había un virus. Había el virus del también, pecado. Que era otro, era el pecado. Pues esta vez es el virus, ¿no? Porque lo de la noche no lo entiendo. O sea, qué manía. O sea, todo el mundo se puede reunir la cantidad que quiera durante el día, pero a partir de las 12 no. Los virus por la noche van solos. Pero esto es como los primeros compases de la pandemia, que se hablaba de reducir la jornada escolar y, por supuesto, salieron varios sindicatos diciendo que el virus quizá era especialmente incidente los lunes y los viernes, ¿no? Para hacer fines de semana un poco más amplios. En fin, otro despropósito. O como cuando se dijo que también que los bares eran el foco COVID. Claro. Ah, sí, claro. Sí. En fin, nos quedan apenas 2 minutos, un mini valoración de cada uno y nos despedimos. Que hay que ser optimistas a pesar del gobierno. Yo solo quería decir una cosa, que antes he hablado de los periodistas, ¿no? Y quiero, ¿no?, aquí poner sobre la mesa que estamos en un medio de comunicación, afortunadamente, que sí que nos da voz a todos, ¿no? Y que es un orgullo formar parte de esta familia de alguna manera, ¿no? No quería dejar de decirlo porque hay excepciones, ¿no? Y hay que decirlo. Gracias. Muy corto, libertad, democracia y condenar el totalitarismo social comunista que padecemos y que padeceremos todavía más. Estoy de acuerdo que hay que ser optimistas a pesar de este gobierno, pero precisamente por este gobierno, como he dicho antes, hay que estar especialmente vigilantes. Y vigilantes estamos siempre, sobre todo Julio Ariza en su canal de Telegram, que se lo vamos a dejar otra vez ahí para que puedan seguirle y estar al tanto de todas las noticias que publica a lo largo del día. Julio Ariza, El Toro. Me quedan apenas unos 40-50 segundos que también quiero aprovechar para recordar el teléfono del Club de Amigos, porque ya saben que sin su ayuda esta televisión no sería posible, así que les pedimos que nos respalden llamando a ese número de teléfono, dándose de alta o ayúdanos con una pequeña aportación, 91 616 24 64, o pueden darse de alta clubdeamigos.eltorotv.com. Para seguir informados, ya lo saben, por la tarde en la redacción abierta de Xavier Ocajo y también en Rebelión en la Granja. Nosotros volvemos puntuales mañana a las 12 con muchísima más información y mucho más análisis aquí en Dando Caña.